todo lo que nosotros estamos comiendo va a afectar para bien o para mal a nuestras bacterias a nivel intestinal, sobre todo a nivel de intestino grueso, que vamos a decir que es el meollo de todo, es el epicentro. O sea, yo entiendo que haya una carrera de nutrición, hay una FP de dietética, todo lo que tú quieras, pero un médico que debería de saber qué es lo que consumimos, el por qué y qué es lo que puede llegar a provocar en nuestro intestino. Y no solamente a nivel intestinal, si lo absorbo mejor, peor, qué va a repercutir eso a nivel celular. En una mutua, pues bueno, ya sabemos, tú vas por el trabajo, pero lo que le interesa al médico es darte el alta lo más rápido posible. Así funciona el sistema como tal. Eso es, porque si no es la mutua la que está pagando al trabajador y la empresa mientras tú estás de baja. Entonces ellos como que intentan acelerar el proceso lo máximo posible y no es mi forma de trabajar de ver al paciente. A mí me interesa el contacto más humano, la empatía, el saber el porqué. Yo siempre centro mis historias clínicas, mis primeras visitas, en todo el tracto digestivo, porque tú me puedes venir por un problema de estreñimiento, de diarreas o de inflamación abdominal, pero yo primero me voy a la boca. Claro, porque todo empieza por un punto. Claro, imagínate un paciente mayor de 80 años que me venga y me diga, me inflamo, ya, pero ¿y si no tienes dientes? ¿Cómo vas a masticar? ¿Cómo vas a triturar bien? Tu intestino necesita sí o sí provocar algo que se llama el complejo motor migratorio. Eso es básicamente como que el intestino de repente cuando tú comes y a las 4 horas... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con un invitado muy especial, ya que vamos a hablar hoy sobre la salud del intestino, en concreto sobre la microbiota intestinal. Estamos con un médico que la verdad lo conocí justamente ayer gracias a Gaby, que es la pareja de Gaby, que tenéis el episodio justamente ya en el canal subido, me imagino que para entonces estará. Así que nada, os recuerdo que os podéis suscribir para apoyar el proyecto y si estáis en Spotify, apoyarlo positivamente. Y nada, hoy estamos con Jaume, ¿lo he pronunciado bien? Él es de Barcelona y bueno, Jaume, quiero que te presentes para que te conozcamos un poco más. Bueno, antes de nada, mil gracias por invitarme. Yo soy Jaume Fontanals, médico en medicina integrativa, que se llama. Ahora os explicaré un poco de qué va todo esto. Eso es. Y sobre todo me dedico hoy en día a lo que es la microbiota intestinal. Y ahora para introducirnos ya en materia como tal, y antes de tocar qué es esto, porque vamos a hablar sobre la salud, como digo, enfocado hacia el intestino, un poco a las bacterias, cómo afecta incluso a nuestra salud. O sea que para mí es muy interesante este punto porque puede ayudar a todos. Y hay veces que cuidamos mucho los músculos, ¿no? La cabeza, pero hay algo muy importante que es, como digo, la salud intestinal. Así que nada, Jaume, quiero que primero que nada que nos comentes cómo te empezó a interesar este campo y si puedes contarnos tu infancia y tus inicios de todo, estaría genial. La verdad que la vida me ha dado 1000 vueltas, por decirlo de alguna manera. Es decir, para que más o menos se ubiquen la gente también y que me empiecen a conocer, yo empecé a estudiar medicina aquí en la Universidad de Navarra. Es decir, yo hice la selectividad y todo y había sacado biología en Barcelona. Ah, vale. Pero... bueno, yo y mis padres decidimos a ver cuál era la mejor opción y como ya vine de antes a hacer el examen aquí en Navarra, pues por X o por Y de rebote pude llegar a entrar y a estudiar medicina. Entonces, pues decidimos entre biología o medicina entrar aquí, aunque sí que era un esfuerzo mucho más económico, vamos a decirlo así, pero que merecía la pena al final. Entonces... pues nada, ¿qué te voy a decir? Medicina, 6 años de carrera, o sea... algo muy pesado, ¿no? No sé si lo repetiría también, la verdad, a día de hoy, porque es realmente bastante pesado y sobre todo la forma de enseñar. No creo que sea la más óptima de todos. Es decir, los 2 primeros años de carrera, súper bien, porque te enseñan lo básico, física, química, biología, fisiopatología, o sea, cosas que tú realmente necesitas entender. Pero luego, para mi gusto, se centra mucho en tienes una patología, estos son los síntomas, este es el tratamiento químico farmacológico, punto, no hay más. Entonces, como que falta el entender por qué estás dando ese químico y qué más se podría llegar a hacer, aparte de dar un fármaco y ya. Ejemplo, en medicina no se estudia ni nutrición. Nada de... Cero. Cuando creo que es fundamental. A día de hoy, y somos lo que comemos, y yo hoy lo he entendido así. Claro, claro. Pero lo he entendido después de la carrera. Y estudiando medicina. Y estudiando medicina, eso es. Es increíble, o sea, que me lo digas tú sobre todo, que eres médico. Claro, entonces,
es como algo fundamental que a mí me faltó en su momento de decir, ¿y por qué tenemos que consumir pescado y verduras? O sea, yo entiendo que haya una carrera de nutrición, hay una FP de dietética, todo lo que tú quieras, pero un médico que debería, yo creo, debería de saber qué es lo que consumimos, el por qué y qué es lo que puede llegar a provocar en nuestro intestino. Y no solamente a nivel intestinal, si lo absorbo mejor, peor, qué va a repercutir eso a nivel celular. Es decir, alguna manera de encajar todo esto. Claro, claro. De hecho, esto también lo has hablado con tus compañeros o excompañeros y opinan lo mismo, me imagino, ¿no? La verdad que no. No opinan lo mismo. O sea, piensa que yo soy como la oveja negra de la familia. Vale. O sea, vale. Al final, mis compañeros todos han hecho Belmir, vale, que es el examen obligatorio para luego poder ejercer. Uh-huh. Yo intenté hacerlo en su momento, no conseguí la nota que quería para entrar a traumatología, que era en teoría lo que yo quería llegar a hacer. Vale. Sí que quería llegar a repetirlo, pero luego vino toda la época COVID, encerrados en casa. O sea, te pilló en ese momento. Eso es. Entonces como que ya desistí. Dije, prefiero llegar a trabajar, o intenté compaginar en un primer momento el estudio con el trabajo, vale. Pero luego también pues uno empieza a trabajar, uno ve que empieza a facturar, claro, y ya empiezas a decir, pues... haces un balance y tiras por un lado, vaya. Entonces, para que me llegues a entender, yo también con Gaby, sobre todo que es mi mujer, hicimos el balance de decir, estoy trabajando 4 días a la semana y estoy cobrando 1.400, y un residente de primer año, si tengo que pasar por el agujero del MIR, voy a cobrar 1.000 euros al mes. O sea, que ya de por y trabajando sus 8 horas diarias. Entonces, claro, si hago la comparación, me merecería más la pena pues trabajar 3 días a la semana cobrando 1.400 y poder esas horas estudiar otras cosas. Claro, que fue realmente el camino que tomaste. Sí, pero ahí incluso no llegué aún a entender la microbiota ni medicina integrativa. Yo estaba estudiando aún el MIR y empecé a trabajar en un psicogeriátrico que se llama. Vale. Ya sé, ahora todo se conecta. Todo. Ahora entiendes el porqué de ayer. Déjame que haga un pequeño inciso. Sí. Él trabajó en el mismo sitio que nos comentaba Xavi, que es el enfermero, que también tienes el episodio, donde yo creo que es brutal ese episodio. Así que lo dejaré, si no en la descripción o si no, darles una vuelta. Que justo te devuelvo el micrófono, por decirlo así. Sí. Y llegaste al mismo lugar a trabajar. ¿Trabajaste con Xavi? Yo no conozco a Xavi como tal, eso es, porque ahí nos conocíamos todos y es un sitio, vamos a decirlo, pequeñito, pero bastante heavy. O sea, yo no sé si volvería, porque la verdad que... Xavi me dijo para que me entiendas, las sillas iban volando. O sea, joder, o sea que era de película. Tal cual. Vale. Lo que pasa que, bueno, al final también yo conseguí otro trabajo en la Mutua. Intenté compaginar el trabajo psicogeriátrico con la Mutua, pero en la Mutua también, sobre todo, a nivel de cómo trataban a los pacientes, porque en una Mutua, pues bueno, ya sabemos, tú vas por el trabajo, pero lo que le interesa al médico es darte el alta lo más rápido posible. Así funciona el sistema como tal. Eso es, porque si no es la Mutua la que está pagando al trabajador y la empresa mientras tú estás de baja. Entonces ellos como que intentan acelerar el proceso lo máximo posible, como que aquí no ha pasado nada, venga, corticoides, pam, pam, para tu casa. Y listo. Y no es mi forma de trabajar de ver al paciente, la verdad. Como que a mí me interesa el contacto más humano, la empatía, el saber el porqué, y si un paciente viene, pues yo entiendo que pueda haber desfalcos, que alguien lo haga con malas intenciones. Pero a mí me interesa saber el por qué vienes, porque no vas a venir a mi consulta porque sí. Claro, eso es. Así. O sea, tú no lo ves como un número. Eso es. Tú quieres ser más humano, justo lo que hablamos con Gaby. Eso es, tal cual. Pero bueno, como no me gustaba la Mutua, a los 2 meses me salí. 2 meses. Sí, o sea, no duré nada. Pero también, ¿por qué? Porque empecé a echar currículums a punta pala a todo lo que estaba en InfoJobs. Ya, ¿y eso estando aquí en Navarra? Sí, todo eso estando en Navarra. ¿Ya Barcelona ya no volviste?
Yo ya no volví a Barcelona desde los 18 años. O sea, me fui de ahí, mi familia es de ahí, de Barcelona. Sí, ya te asentaste aquí. Pero yo ya me asenté aquí conocí a Gaby mientras estábamos estudiando en la universidad. Y justo lo que me contaba ya ayer, que ya te tiró, ¿no? Os unisteis y... Eso es. Bien, sí, bien. sí, sí. O sea, echaste currículums, tal... Eso es. Y sí que había vamos a decirlo, una querella de trabajo que ponía que se requería un médico de 20 años de experiencia, 20 años. que tenía que saber de medicina integrativa, que tenía Vale. que saber de ozonoterapia, de hidroterapia de colon. Vale. Y yo con mi mejor amigo, que es venezolano, mira. que es un poco la mentalidad que decíamos ayer de, total, el no ya lo tienes. O sea, Eso es. ¿qué Eso más es. da? O sea, Toca la puerta. Eso es, tira el currículum, total, ¿qué te van a decir? Que no, pues ya está. Ya está. Total, eché el currículum y a los 2 días me llamaron de ahí. 2 días. A los 2 días. Y yo con mi amigo venezolano diciendo, yo creo que se han equivocado. O sea, no se han leído mi currículum, no han visto nada. No me cuadra, ¿no? Un poco. Eso es. Sí. Y total, ¿no? Llegué a la entrevista de trabajo Ujú. y realmente, pues eso, iba a apostar por mí, iba a formarme en medicina integrativa. O sea, él iba a pagar con los estudios y con todo, y con los másters. O sea, el propio trabajo... Eso y es. si vas a ser a cargo de... De mi formación. Vale. Sí. Y la verdad que a día de hoy, incluso aunque no esté trabajando ahí, o sea, súper agradecido por esa Claro, es un buen oportunidad, punto. vamos. O sea, porque me abrió este pedazo de camino, no, Claro, vamos, claro. Un autopista, universo, vaya. sí. Bueno, Llama, entremos ya un poquito más en Sí, esto. Y para alguien que no sepa en general lo importante que es la salud intestinal, en concreto la microbiota intestinal, ¿cómo se lo podrías explicar? Y ahora ya pasamos a los derivados de lo que puede llegar a afectar en nuestro cuerpo. Vale. Sí o sí, o sea, para mí la microbiota intestinal ya no es el segundo cerebro, es el primer cerebro a día de hoy. Mira, ¿eh? O sea, no solamente en mi opinión, sino porque ya se está demostrando científicamente, y hay estudios y cada vez están saliendo más, de que todo lo que nosotros estamos comiendo va a afectar para bien o para mal a nuestras bacterias a nivel intestinal, sobre todo a nivel de intestino grueso, que vamos a decir que es el meollo de todo, es el epicentro. Vale. ¿Qué pasa? Que ahí yo lo digo el símil como si fuese un castillo. Vale. Tú vas a ser el rey, Bien. pero tú vas a tener una muralla, una fosa de cocodrilos y unos aldeanos y unos atacantes que quieren entrar. Entonces tú vas a tener el panadero, el médico, el enfermero, el ingeniero, el astronauta, pero vas a tener los malos que van a querer ganar ese terreno también y van a querer entrar al castillo. Eso es. Los hongos, los parásitos, las bacterias proteolíticas, que esas son un poco más malas. O sea, las necesitamos, hay algunas que las necesitamos, pero tienen que estar en un rango. Vale. Y cuando pasan de ese rango, ya empiezan a ser mucho más malas. Que es justamente lo que me comentabas antes, ¿no? Una cosa es el intestino, las bacterias del intestino grueso, y otra muy distinta, intestino delgado. Sí. O sea, yo siempre centro mis historias clínicas, mis primeras visitas, ¿Sí? en todo el tracto digestivo. Porque tú me puedes venir por un problema de estreñimiento, o de diarreas o de inflamación abdominal. Pero yo primero me voy a la boca. Claro, porque todo empieza por un punto. Claro. Eso. Imagínate un paciente mayor de 80 años que me venga y me diga, me inflamo. Ya, pero ¿y si no tienes dientes? ¿Cómo vas a masticar? ¿Cómo vas a triturar bien? Entonces, Correcto. si te faltan dientes, si tienes caries, si tienes infecciones, si tienes la lengua blanca, eso ya significa que tienes un hongo por ahí. Entonces, primero vete al dentista, Mira. miremos de a ver qué está pasando, que te hagan una radiografía, hazte una limpieza dental, ponte férulas, una ortodoncia, lo que necesites. Eso es. Oye, que no hay nada. Hace 2 meses me fui al dentista. Perfecto, vamos al siguiente punto, estómago. De aquí, intestino delgado y luego intestino grueso. Claro. Pero hay un porqué y si no seguimos ese porqué, como que pueden luego volver esas bacterias y es lo que se llaman enfermedades recidivantes. Como que yo te trato, estás bien durante 4, 5, 6 meses, pero luego vuelves a recaer. Vale. Y para un paciente que has dicho tú que tienes un tacto muy humano, aparte del protocolo, ¿no? Que has dicho, bueno, al menos el sistema que llevas, empezamos por la boca y luego ya terminamos por el intestino grueso. Eso es. ¿En qué más puntos tocas para avanzar? Sobre todo, o sea, bueno, que no toco yo creo. O sea, tú aquí a día de hoy, o sea, yo tengo pacientes, es más, me hizo gracia un comentario que me pusieron el otro día en Instagram, que me decían que hasta yo era médico
que era psicólogo, que era nutricionista Mira. y muchas otras cosas. ¿Pero Sí, por qué? claro. Porque mis consultas, o sea, al final, sí, yo tengo quizá un precio un poco más elevado que la media, pero porque mi consulta dura 1 hora y media, Vale. me centro en muchos aspectos de su vida y sobre todo mientras haya sintomatología. Ya una vez hay sintomatología resuelta, ya pasamos más a consultas de seguimiento, cada 6 meses, cada año, vamos viendo a ver cómo se comporta. Vale. Pero ponte que yo me centro sobre todo en boca, en estómago, si hay una bacteria o no que se llama Helicobacter pylori, si hay acidez, reflujo, si el ácido de tu estómago es el correcto, Vale. porque quizá lo que tienes es una hipocloridria, que se llama. Y eso para quien no lo sepa, explícalo, por favor. Poco ácido en tu estómago. Vale. Entonces tu estómago siempre tiene que tener un pH entre 1 y 2. Si tiene un pH menos ácido, es decir, más alcalino, al final tú lo que vas a hacer es digerir peor esos alimentos. Vale. O sea, tu estómago es como una barrera de aquí yo voy a eliminar toda bacteria, todo parásito que venga de fuera y te voy a ayudar a digerir. Vale. Pero si no lo hace correctamente, luego va a provocar mayor fermentación en las bacterias de abajo, en el intestino delgado o en el intestino grueso. Por lo tanto, sí o sí el estómago es como que un punto de inflexión para ayudarme a digerir mucho mejor luego las comidas. Claro. Después tienes el intestino delgado, que ahí sobre todo lo que yo suelo encontrar a día de hoy es una patología que se llama SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano. Vale. Que eso son bacterias que en teoría deberían de estar en el intestino grueso, pero que suben al intestino delgado. ¿Y a qué crees que se debe esto? Sobre todo hay varios factores. O sea, esta es una enfermedad muy multifactorial. Vale. Porque puede deberse a exposición a metales pesados, insecticidas, pesticidas, a que tu organismo no detoxifique correctamente. Y ahí ya estaríamos hablando de que el hígado está más saturado de la cuenta, por ejemplo. Es decir, un ejemplo que me suelo encontrar mucho a día de hoy es pacientes jóvenes, 20, 25 años, muy jóvenes. Chicas muy jóvenes, sobre todo chicas, que ya tienen un hígado graso. Cuando antes era una patología que lo tenían nuestros abuelos por consumir alcohol durante muchos años. Claro. Y lo tenían a los 60, 70 años. Y eso es algo nuevo, dirías. Eso es algo nuevo que se está viendo, pero ¿por qué? Porque yo creo que es debido también al consumo de, sobre todo, ultraprocesados, conservantes, edulcorantes, el azúcar, que no ayuda para nada, el tema de más metales pesados que los encontramos en todos lados. Y me gustaría añadir un punto más. El plástico. ¿Qué papel juega en esto? Súper importante, sí. O sea, a día de hoy ya se ha descubierto que semanalmente nosotros consumimos una tarjeta de crédito diaria. O sea, semanalmente, perdona. Semanalmente de plástico en nuestro cuerpo. Eso es. Incluso podría decirse que está en nuestro torrente sanguíneo o no. Eso es. Esos microplásticos al final van a actuar en tu torrente sanguíneo como disruptores endocrinos, que se llaman. Eso es básicamente que van a actuar como hormonas muy parecidas a la que nosotros tenemos. Vale. Sí, o sea, sobre todo, por ejemplo, como estrógenos. ¿Vale? Pues en mujeres que tienen un ciclo hormonal, que tienen muchos más estrógenos, progesterona, ahí es donde va a haber mayor disrupción endocrina. Y me parece brutal, ¿eh? Una tarjeta semanal de microplásticos. Eso es. Que está en el agua, en los alimentos. Estás no solamente en el agua, está también, por ejemplo, en las bolsitas de plástico del alimento que nosotros consumimos. Claro. Están en los tapers de plástico que sin querer uno pone en el microondas o guarda ahí los productos para ponerlo en la nevera. Claro. Las botellas de plástico de que uno consume o las míticas de refill, que uno piensa, pues estoy haciendo lo mejor posible. Claro. Pero no, o sea, porque en verdad eso poco a poco va desgastando ese plástico, lo mete uno en el lavavajillas a alta temperatura, entonces ese plástico se va degradando poco a poco. E incluso, o sea, ¿tú podrías recomendar algún tipo de recipiente? Sí, o sea, yo sobre todo, por ejemplo, es lo que hago mucho en mis asesorías, de ir modificando ese estilo de vida. Vale. Es decir, a mí no me sirve solamente el tratarte tu sintomatología, sino, como he dicho antes, el que no vuelva otra vez. Aparece. Entonces, ¿qué pasa? Que intentamos cambiar, dentro de la economía familiar que se pueda, tapas de plástico por tapas de cristal. Vale. El cepillo de dientes, intentar que el
vamos a decir, de donde coges tú el cepillo no sea de plástico, sino también de caña de bambú. Vale. Luego también el flúor de la pasta de dientes. Cuidadito con eso. O sea, yo intento consumir una pasta de dientes sin flúor. Sí que es verdad que el flúor previene las caries. Vale. Pero si yo sumo el flúor de la pasta de dientes más el flúor que también está en el agua que puedo consumir del grifo, eso ya es un exceso de flúor que me va a afectar a nivel cerebral. Y me sale preguntarte, el tema de estos de como líquidos para enjuagarse la boca y tal. Sí, los colutorios. Vale, ¿eso lo recomiendas o no? No. Para nada. El mejor colutorio que existe a día de hoy a nivel natural, el aceite de coco. O sea, aceite de coco y ya está. Sí, se venden tarrinas de vidrio y ya está, aceite de coco. Coges una cucharada, la consumes, o sea, lo enjuagas tú mismo y lo único que sí, que no escupirla en la pica, vamos a decirlo así, en el fregadero, sino escupirla en una bolsa de basura, porque eso se solidifica. Oh, claro. Vale. Ese aceite al fin y al cabo. Eso es. O sea, tomando nota, me has dicho pasta dental, bueno, una que tenga poco flúor. Si puede ser sin flúor, mejor. Sin flúor. Y luego yo, por ejemplo, lo que hago es casi todos los días sin flúor y luego 1 o 2 veces a la semana una pasta con flúor. Vale. ¿Pero por qué? Porque yo también tengo un filtro de agua en casa para el agua del grifo y el agua de la ducha. Ah, mira. Entonces, claro, yo ya ahí ya me prevengo un poco. Me sale preguntarte, yo por ejemplo uso los filtros de esto en botellas de plástico. Creo que es plástico, entonces como que no... Ahora lo entiendo un poquito más. Pero bueno, es un pequeño filtro a lo que viene el grifo como tal. Sí, o sea, hay 1000 tipos. Hay unos de osmosis inversa, hay unos de carbono activado. O sea, tienes 1000 prototipos en el mercado, la verdad. Lo que pasa que aquí es lo de siempre. El de osmosis inversa, pues sí, vas a filtrar toda el agua que entra en tu casa, pero te va a costar un pastizal. Vale. Entonces no es asequible ni mucho menos a todos los bolsillos. Pero sí podrías recomendar, por ejemplo, lo que te comentaba, las botellas estas de Amazon que vienen con filtros. Es que no sé cuáles son esas exactamente. O sea, hay que mirar la certificación, sobre todo, si realmente puede llegar a drenar todo lo que son metales pesados, todo lo que es también la cal, el cloro. La cal, el cloro me suena que sí. Claro. No recuerdo ahora mismo la marca, pero... Lo que pasa que, como tú dices, hay que mirar que luego esa botellita quizá no sea de plástico, que sea de cristal. Claro. Importante el cristal. Voy tomando nota. Entonces me comentas pastas sin flúor, flúor 1 vez a la semana, y eso. Luego que tenga el cepillo, ¿no? La parte donde agarras, ¿no? Eso es. De caña. ¿Y qué más cosas podríamos mejorar? Sobre todo alimentación. O sea, yo creo que ese es el imprescindible. Porque lo que sí que me suelo encontrar a día de hoy es en consulta mucho pica pica, consumir a deshoras, como pero no tengo hambre, es más un hambre emocional que otra cosa. Eso es. Porque tengo la nevera en casa, trabajo desde casa, pum, voy, abro, consumo. Claro. Entonces todo eso hay que frenarlo. Vale. Porque tu intestino necesita sí o sí provocar algo que se llama el complejo motor migratorio. O sea, le necesita activar. Eso es básicamente como que el intestino de repente está parado cuando tú comes y a las 4 horas empieza a moverse. Entonces, cuando empieza a moverse es realmente cuando tú estás eliminando toxinas, estás limpiando tu intestino. Es como el barrendero que pasa por las calles. A limpiar la basura. Pues lo mismo. Claro, pero pasa cada 4 horas. Vale. Cada 4 horas. Es importante eso. Eso es. Claro, pero si dejas solamente 2 horas entre comidas, no pasa. O sea, que tú dirías que cada 4 horas el cuerpo tiene una reacción natural. Eso es, a limpiarse. A limpiarse, vale. Y luego también por eso son muy importantes los ayunos intermitentes. Justo iba a eso, te iba a preguntar, ¿qué importancia tiene el ayuno en nuestro cuerpo? Súper importante. No solamente por el proceso de limpieza intestinal, sino también por provocar algo en el cuerpo que se llama autofagia. Que es como que él mismo se consume, ¿vale? No en la palabra mala de me estoy consumiendo, me estoy quitando energía, sino todo el contrario, porque es un proceso de limpieza que no ocurre si no pasan X horas de ayuno en el cuerpo, ¿vale? Lo mínimo son unas 8 o 9, que ya todo el mundo lo cumplimos más o menos, desde que te vas a dormir y ya has cenado, hasta que vuelves a levantarte y desayunas. Vale. Pero sí que es verdad que cuando llegamos a las 14, 16 horas de ayuno,
provocas mucho más esa autofagia, haces que incluso tu hígado también se empiece a limpiar. Importante ese punto. Claro. Sí, sí. Entonces, sobre todo en muchos procesos que tengo hoy en día con disbiosis intestinal, con SIBO, con un hígado graso o que está más congestionado, lo ideal sí que es hacer un ayuno intermitente de entrada. Qué buen punto. Esto te lo digo porque ya saben las personas por el trabajo que tienen que comer un poco antes, comer de noche igual por el trabajo que desempeñen. Pero me sale preguntarte para los deportistas. ¿Cómo ves tú esa alimentación de cada 2 horas, un tupper? Ya me imagino por dónde vas, pero ya, quiero que lo comentes. Y ahí tengo un pequeño conflicto de interés con Gaby. Me imagino, así, claro. Sí. A ver, sinceramente, yo soy partidario de comer cuando tú tengas hambre. Yo también. Yo antes, no, ¿eh? Antes yo era... Sí. O sea, piensa que yo hace 4 o 5 años yo no sabía nada de esto. Vale. O sea, y yo era de mis 5 comidas al día porque si no, no voy a hipermuscular, no voy a crecer, no voy a tal. Y es lo que se nos ha inculcado. Eso es lo que se vende, ¿vale? Sí. Pero yo a día de hoy, bueno, debido a los conocimientos que cada vez más voy teniendo y lo que voy también viendo en consulta, hay que dejar descansar ese intestino. Porque es que si no lo sobresaturas, o sea, si no, no vas a ejercer bien esa función y prefiero... en vez de 5 comidas al día, haz 2 potentes, pero de esas vas a absorber mucho más que no 5 comidas congestionando tu sistema digestivo. Qué bueno. Yo, sin saber, si tener tu conocimiento, sí que es verdad que yo he concluido que yo también tengo ese conflicto con mi pareja. Yo siempre le comentaba, cuando me conoció y tal, yo le decía, yo es que como cuando tengo hambre, no como, eso porque ya son las 2 de la tarde, igual tengo hambre a las, no sé, me alimento a las 12 del mediodía, mucho antes, pero como potente. Eso y que tú me lo confirmes es como, vale, entonces no estaba tan loco. No, pero lo que pasa que sí que aquí hay que mirar un poco también el estilo de vida de cada paciente. Importante también, sí. Porque un paciente no puede tener hambre durante todo el día, pero porque quizá también tiene un trabajo sedentario, que está todo el día en el ordenador, claro. No se va a andar, no va a ejercitarse, no hace ejercicio físico por otro lado. Ejercicio físico no es musculación, solamente pesas. Yoga, pilates, salir a correr, crossfit, musculación, o sea, cualquier ejercicio físico. Pero sí o sí, tu cuerpo no entiende el trabajo que tú estás haciendo, igual que no entiende el estrés por el que estás pasando. Claro. Tu cuerpo es tengo que cazar para comer. Eso es. Hoy en día no cazamos. O sea, lo único que cazas es un resfriado. No hay más. O sea, sí, porque hoy en día vas a la nevera, por suerte, ¿no? Eso a ver, los países es así. Coges lo que quieres, o tomas agua. Pero es importante porque no hemos evolucionado a ese nivel al mismo tiempo que... Lo que pasa es que si no haces ese ejercicio físico para poderte alimentar, como que no estás haciendo bien el ciclo del metabolismo en el que tú tienes que sí o sí aumentar tu metabolismo, aumentar lo que tu cuerpo consume, la energía que consume, para luego realmente llegarla a absorber. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no gasto metabólicamente esa energía, lo voy acumulando en forma de grasa. Eso es. Y ahí es cuando empiezan a haber muchas más patologías de la cuenta. De hecho, ya que estamos tocando el tema de las grasas, el impacto que tiene, por ejemplo, una persona con obesidad, tú mejor que nadie creo que lo puedes explicar, ¿cuál sería? ¿El impacto te refieres a nivel de enfermedades? Sí, intestinal y qué variantes, qué... O sea, sobre todo incluso ya se ha visto que hay bacterias que regulan el nivel metabólico. Entonces, cuantas menos bacterias de ese grupo podamos llegar a tener, más probabilidades vamos a tener el día de mañana de tener una obesidad mórbida, ¿vale? Incluso no solamente eso, sino que eso lo que hace es aumentar nuestro estrés oxidativo. ¿Vale? El estrés oxidativo es como una balanza entre antioxidantes y radicales libres. Los radicales libres es lo que tu mismo cuerpo genera, la toxicidad por el metabolismo del día a día, ¿vale? Pero también hay otros radicales libres, como por ejemplo toxinas del exterior. ¿Vale? Pero todo eso suma y tu cuerpo necesita eliminarlo. ¿Con qué? Con los antioxidantes. Vitamina C, vitamina B12, vitamina D, luego también oligoelementos. ¿Vale? Entonces todo eso es el equilibrio y es lo que dice el estrés oxidativo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuanto mayor estrés oxidativo tú tengas, mayor acidez vas a tener a nivel sanguíneo.
A nivel sanguíneo, ¿eh? Y eso puede provocar, y es un caldo de cultivo también, vamos a decirlo así, para el tema oncológico. Vale. Porque es como que favoreces el medio ambiente para que esas células se reproduzcan, muten, y luego poco a poco pues, a nivel oncológico ir a más. Vale. Eso es porque ese estrés oxidativo no es algo que se vea, es algo a nivel celular. O sea, pasa sobre todo a nivel de la mitocondria, que se llama, que es la fábrica de producción de energía. Entonces, cuanto peor va esa fábrica, más mutaciones pueden llegar a provocar, o menos reparaciones vas a poder tener en la célula. Y para retomar el tema de la comida, que es importante lo que me comentas, ¿cuánto porcentaje de proteína deberíamos consumir, de carbohidratos? Y también me gustaría que toques el tema de los vegetales, que... Sí, importante con la fibra, sobre todo a nivel de microbiota. Sí o sí, yo hago como una especie de plato, vamos a decirlo así. No me gusta darlo como gramajes, porque ahí ya depende de cada persona, de cada peso, cada altura, cada tasa metabólica, dependiendo del ejercicio físico y todo. Eso es. Pero si tú tienes un plato, tú tienes que ver tu plato en la mitad verduras, un cuarto van a ser proteínas y un cuarto van a ser hidratos de carbono. Vale. Dependiendo de si tienes alguna patología o no, esto puede cambiar. Sobre todo el tema de proteínas y verduras. Porque te lo pregunto, yo cuando he practicado más deporte sí que me da por consumir más carne, batidos de proteína. Eso es correcto, ¿no? Digo yo, más desgaste tal. Eso es correcto siempre y cuando tu tasa metabólica suba. Si no suba, es lo que te he dicho antes, de que al final lo vas a acumular en forma de grasa y hasta qué punto te puede llegar a compensar. Y por ejemplo, la gente que hace mucho deporte y casi siempre consumen pollo y arroz y un poco de verdura, ¿eso es correcto o habría que añadir un poco de fibra? Habría que intentar corregir eso. Vale. ¿Por qué? Porque piensa en tu microbiota como que esos aldeanos, ¿sí? Todo el alimento que tú le des es algo que se llama prebiótico. Vale. Prebiótico es, bueno, voy a hacer la diferencia entre prebiótico, el alimento que va a dar de alimento a esas bacterias, ¿vale? O probiótico. Probiótico es el comprimido que te viene con las bacterias específicas que tú necesitas. Vale. A raíz de aquí, vale, si yo ya tengo probióticos, vale, ok, pero yo necesito saber qué cepas tú necesitas, porque no vas a ser las mismas que necesitas tú que las que necesito yo. ¿Vale? Para eso hay pues, estudios de disbiosis intestinal, medimos qué bacterias tienes y a partir de ahí decidimos. Pero a nivel de prebióticos hay muchos a día de hoy que la gente desconoce. Y lo mismo, si yo tengo bacterias y las alimento todos los días con arroz y con pollo, va a haber un momento que tú vas a favorecer mucho estas bacterias que digieren arroz y pollo, pero las otras que digieren la carne roja, que digieren los lácteos o que digieren la fibra, las vas a desfavorecer porque no lo estás consumiendo. Es como que no lo estás ejercitando a esas bacterias, no le estás dando un motivo, eso es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí, que tú vas a ser muy especialista en consumir arroz y pollo, pero el día que salgas a comerte una hamburguesa vas a estar súper mal. Te va a sentar mal, en resumen. Eso es. Y aquí, por ejemplo, los probióticos, lo que has dicho, los lácteos, ¿qué es lo que recomendarías consumir? O sea, a día de hoy, lo que no recomendaría, ¿vale? Más que nada porque recomendaciones hay muchas, sobre todo a nivel bueno. Pero lo que no serían todo el tema de azúcares. Vale, azúcar fuera. Azúcar, intentar fuera. El café solo, sin azúcar. El tema también de bebidas carbonatadas, refrescos. Azucarados, ¿no? Intentar evitarlos lo máximo posible. Yo no digo que cuando no salgas, pues alguna vez, yo entiendo, yo también lo hago. Sí, o sea, al final, para que me entiendas, yo no voy a ser hipócrita ni mucho menos. ¿Y las bebidas energéticas, perdón que te corte? También, descartables. Sí, pero yo, por ejemplo, ni las consumo. Yo muy de vez en cuando. Yo intento, o sea, como mucho, lo que puedo llegar a consumir es alguna Coca-Cola de forma esporádica. ¿Y la Coca-Cola cero es mucho mejor que la Coca-Cola original? Ni una ni la otra. O sea, tú dirías que... si tienes que consumir una, es mejor la original, vamos a decirlo así de alguna manera. Pero porque la otra tiene una cosa que se llama aspartamo, que ya se sabe que a grandes dosis es cancerígena.
O sea que es mejor la original, con azúcar. En teoría es mejor la original, aunque tenga azúcar. Es que aquí ya depende un poco de lo que estés viendo, si el azúcar o a nivel oncológico. Vale, ¿y tú personalmente? Yo prefiero que tenga algo de azúcar porque yo ya sé que durante el resto de mi mes no voy a consumir nada de azúcar, Vale. o lo mínimo posible, que a poner algo que quizás sea oncológicamente activo el día de mañana. Bueno, me sorprende esa respuesta, ¿eh? Sí. Entonces, me has comentado bebidas azucaradas, nada, el azúcar lo eliminamos. ¿Con qué más? Tema de continuamos? alcohol, Alcohol importante. porque si Hígado. estamos diciendo de limpiar el hígado porque se puede saturar, pero al mismo tiempo que quizá yo lo limpie, tú te me vas fuera a consumir cervezas, vino, tal, Claro. pues al final, ¿de qué me va a servir? Eso es. Y luego también, sobre todo, mirar tema de edulcorantes, conservantes que pueden llevar los alimentos. Ujú. Entonces eso, por ejemplo, a día de hoy hay aplicaciones que tú vas, escaneas con un código de barras Ujú. y te pone qué tan bueno es o qué tan no bueno es ese alimento. Yo he visto la aplicación de Yuka, ¿la recomendarías? Esa es la que yo utilizo. Lo que mira, pasa que qué no bien. la recomendaría 100% que nos fiemos de ella, Vale, porque también se va mucho al tema nutricional. claro. Entonces, por ejemplo, un yogur griego que no tiene nada, que yo lo Ujú. consumo diariamente, no tiene edulcorantes, no tiene conservantes, no tiene aditivos, cero, Vale. pero lo pone malo por las grasas que puede llegar a tener. O sea que no es coherente. por decirlo Entonces, claro, o sea, para mí, para mi ámbito, no Ujú. es coherente, porque Vale. yo sé que nutricionalmente pues, puede ser mejor o peor, así. Ujú. pero bueno, es un yogur griego que no tiene nada que me pueda dañar a mi microbiota, por lo Ujú. tanto yo sé que sí que lo voy a consumir. Entonces lo que me fijo sobre todo ahí en la aplicación de la yuca es en el apartado de aditivos. Aditivos, importante. Entonces Que me voy es lo que ahí. viene siendo el E, no sé cuántos, ¿no? Eso es. Cuantos menos tenga o si no tiene nada, mejor. Y si no tienes la aplicación, no te preocupes. Si un alimento tiene más de 5 ingredientes, olvídalo. O sea, descártalo. Descartado. Porque si tú ya empiezas a leer y no sabes ni lo que estás leyendo, ya Claro. eso que te chirríe por lo menos de decir, no sé qué me estoy comiendo, no sé qué va a hacer esto en mi cuerpo. Yo creo que es un poco el dialecto de los abogados, ¿no? Que no sé qué me estás contando, pero Sí. me lo estás diciendo y debo decir, sí, vale. Tal cual, eso es. ¿Y hay otro punto más? Luego, cosas que sí, Vale. te diría, cosas que sí que deberíamos de consumir, serían, por ejemplo, productos en forma de almidón resistente, que se llaman. Ujú. Que esos son hidratos de carbono que al final tú los cocinas y luego los enfrías, los dejas enfriar en la nevera unas, mínimo son 8 horas, pero Ujú. lo ideal son 24 horas y los consumes al día siguiente. Vale. ¿Vale? Eso lo que provoca es que en tu microbiota se desprenda algo que se llama ácido butírico. Vale. Entonces ese ácido butírico lo que va a hacer es ser un prebiótico para alguna de tus bacterias a nivel intestinal, sobre todo una muy importante que se llama Akkermansia, Vale. ¿vale? Que es como la que regenera tu moco intestinal. Lo degrada, pero al mismo tiempo eso crea un nuevo moco intestinal. Muy bien. Hemos comentado el tema de la comida, qué cosas hay que descartar, qué cosas sí. Me gustaría tocar el tema de los suplementos, porque esto supongo Vale. que muchos deportistas lo van a ver, pero para la gente normal que también debería conocer esto, ¿los suplementos son realmente necesarios? ¿Qué impacto tienen en nuestra salud intestinal? Vale. A día de hoy yo te diría que 100% son necesarios. 100%, ¿eh? No hace falta tener millones de suplementos, Ujú. pero sí unos básicos imprescindibles. ¿Cuáles dirás que son? Para mí, por nuestro estilo de vida y por nuestra dieta a nivel general. Vale, El omega 3, vale. por falta de pescado en nuestra dieta, o por tener un pescado que sabemos que viene de piscifactorías Vale. y que no es lo más saludable o no tiene el porcentaje de omega 3 que debería de tener. Ujú. El magnesio, Ujú. el motivo es básicamente porque cada vez más los agricultores tienen que abonar mucho más rápido los terrenos, necesitan hacer que todos los cultivos vayan mucho más acelerados. ¿Qué pasa? Que eso desmineraliza el terreno. Vale. Entonces todo lo que son hojas verdes, que en teoría deberían de tener mucho más magnesio, las espinacas, por ejemplo, los canónigos, la lechuga, todo eso tiene magnesio. Pero a día de hoy ya se sabe que comparando hace 20 años, Claro. tiene mucho menos magnesio que el que debería de tener. Por tanto, debemos consumirlo de manera... Bueno, Eso es. ¿y qué tipo de magnesio, por cierto?
Aquí ya hay... Porque he visto que hay varios. Yo sí, hay muchos tipos de magnesios. Hay cloruro de magnesio, hay citrato, hay bisglicinato, hay treonato, o sea, y muchos más. ¿Y alguno que tú personalmente te quedes? Lo que pasa es que yo me quedo sobre todo con dos. Vale. Bisglicinato de magnesio, sobre todo para el tema de energía, para el tema de sueño, ¿vale? Lo suelo consumir. Y luego, si no, el citrato de magnesio, que ese lo suelo dar a mis pacientes por el tema de estreñimiento y si necesitan ir un poco mejor al baño. Vale. Suplementos que me comentas que son sí o sí obligatorios, ¿no? Esos dos. Luego también, por estar en Pamplona, una vitamina D. Poco sol. Eso es. O sea, yo por lo menos recomiendo hacer una analítica, si puedes, mínimo una vez al año. Que puedes dos, mucho mejor. Y que esté la vitamina D. Porque a veces está en 20 y necesitamos que esté en verdad entre 50 y 70. Vale. Y el médico de cabecera no suele decir nada a no ser que está en 12. O sea, que es como la alerta, ¿no? Eso es. Vale, vale. Aparte de esos tres, otros, pero ya es más a consumo propio, vamos a decirlo, estos ya son más opcionales, que sería la creatina. ¿Creatina? Para potenciar fuerza muscular. Pero también cognitivo. A nivel cognitivo, eso es, que nos ayuda muchísimo. Ya veo que hay... La sabes, la conoces. Sí, esta sí. Es que yo soy deportista también y... Por eso. Sí. Y luego también la glutamina. Glutamina, la consumí hace unos años también. Eso sobre todo es por el tema de cerrar lo que se llama hiperpermeabilidad intestinal. ¿Vale? Eso sobre todo es un término a nivel de microbiota, que es cuando los enterocitos, que son las células del intestino, se abren mucho más de la cuenta. Vale. Entonces esa glutamina lo que hace es cerrar esas células, volverlas a cerrar y crear como unas uniones entre ellas mucho más estrechas, para impedir que el día de mañana se vuelvan a abrir. Entonces eso me previene de posible inflamación intestinal, de que entren tóxicos a mi torrente sanguíneo, y que es como una prevención, vamos a decirlo. Claro. Tocamos la proteína. Ajá. Proteína en polvo, que se consume mucho, sobre todo a la gente de gimnasio y demás. Sí. Que estaremos, de hecho, con Sergio, que se montó su propio esto. ¿También lo recomendarías, la proteína? Sí, no. Vale. Es decir, la proteína yo prefiero que la consumamos en forma de alimento. Carne, si pescado. se puede. Vale. Eso es. Si no llegamos a los mínimos, vale, ok, pongamos una proteína en polvo. Pero ¿qué pasa? Yo aquí tengo un amor-odio. Porque, bueno, igual que cualquier suplemento, no me vale cualquier omega 3, no me vale cualquier magnesio, no me vale cualquier proteína. Es decir, si yo voy a poner una proteína, voy a intentar que sea lo más pura posible, lo más isolada posible. La Isolate, ¿no? La recomiendas. Eso es. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que no me vale cualquiera del mercado que tenga edulcorantes, conservantes, sabor a chocolate, sabor a coco, sabor a... Porque yo sé que eso le ponen muchos más edulcorantes que a cualquier otra. Claro, claro. Entonces, sobre todo, para mi cuerpo, me interesa la más pura, la sabor neutro, la que yo sé sí o sí que me va a sentar lo mejor posible a nivel intestinal. Aunque sea insípida, no importa. Aunque sea insípida. Vale. ¿Hay algún otro suplemento que consideres también importante para nuestra salud intestinal? A nivel probióticos, es que aquí ya depende mucho de qué tan bien y qué no tan bien estés. Es decir, yo siempre miro mi microbiota como si fuese el huerto. Vale. Para que me entiendas, si tú tienes un huerto de malas hierbas, tú no vas ahí a sembrar de primeras. No vas a tirar probióticos. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que incluso las malas hierbas crezcan aún mucho más. Claro, claro. Entonces yo siempre veo la microbiota como el huerto lleno de malas hierbas que primero tengo que limpiar, luego fertilizo y a partir de ahí ya siembro. Vale. Entonces, ¿qué me pasa muchas veces? Por ejemplo, la glutamina. La glutamina en pacientes que tienen disbiosis intestinal, que sus bacterias están desequilibradas, ese es el fertilizante, el que me sella la mucosa. Pero esa glutamina puede producir, cuando tengas un SIBO o una patología a nivel intestinal, que aumente mucho más tu inflamación, porque das de alimento a esas bacterias proteolíticas y creas una cosa que se llaman aminas biógenas. Entonces, como que poco a poco te vas inflamando más, vas fermentando más y tú diciendo, pero si estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, me estoy suplementando bien, ¿qué es lo que está pasando? Claro, que tú mismo sin querer la estás pifiando. Claro, claro.
Me gustaría tocar ahora mismo los síntomas, que es el punto que a mí me interesa también que la gente conozca sobre esto. ¿En qué momento sabemos, o sea, qué síntomas hay de una microbiota alterada? Vale, no tienes que tener síntomas para tener una microbiota alterada. Importante. Es decir, a día de hoy todo el mundo seguramente va a tener una disbiosis intestinal. ¿Vale? En mayor o menor medida, eso ya es otra cosa. Vale. ¿Pero por qué? Porque hay muchos factores externos que van a provocar esa disbiosis intestinal. Entre ellas el estrés que tenemos todos a día de hoy. Que me has comentado fuera de cámaras que el cerebro número 1 consideras tú que es el intestino. Sí, pero claro, hay una conexión intestino-cerebro brutal. Y sobre todo los que somos mucho más sensibles, los que nos lo llevamos todo a nivel intestinal y las angustias, los disgustos, el mañana tengo examen, pum, 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 Claro, me voy 4 o 5 veces al baño, voy estreñido por eso. Sí. Claro, eso es la conexión entre intestino y cerebro, Claro. que va más o va menos. Hay gente que no pasa nada. O sea, tengo un examen y yo voy igual como he ido toda la vida. Claro. Pero esos son unos privilegiados, Sí. vamos a decirlo A mí así. me pasa eso, de hecho. A mi pareja no, está nerviosa por lo que sea. Eso es. Qué buen punto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí o sí, o sea, ese eje intestino-cerebro tenemos que intentar, vamos a decir, modificarlo o mejorarlo de alguna manera. Como a día de hoy hay muchas técnicas de relajación, pero lo que sí, con el ejercicio físico. Va a ser la forma ideal para desestresar ese cuerpo. Sí, que de hecho Dani, el deportista de Madrid, me dijo, es una polipíldora. Eso es. Que cura la mayoría de los males, vaya. Sí, o sea, yo no hay paciente que no venga a mi consulta si no hace ejercicio físico que no empecemos a tocar ese punto. Vale. Por lo menos que sea un mínimo. Pues si no has hecho en la vida, pues vete a andar. Media hora, empieza con media hora todos los días. Y a partir de ahí 1 hora. Y a partir de ahí eso va a ser tu base. Y ahora empecemos a poner ejercicio de musculación. Pero toquémoslo. ¿Y tú, o sea, qué sueles recomendar a tus pacientes? ¿Más el ejercicio más cardiovascular o el de músculo como tal? Depende del paciente. Depende del paciente, de la edad del paciente, de la fuerza de voluntad de cada uno y también de lo que te guste. También. Es decir, yo no le voy a decir a nadie que se vaya al gimnasio si no le gusta y sabe que lo va a dejar en un mes. Vale. Es decir, mi objetivo es mejorar tu estilo de vida, pero a largo plazo. Claro. Es decir, verte lo menos posible, en verdad. O sea, me estoy tirando piedras en mi tejado, pero mi objetivo buscas el mejor. es ese, claro, porque al final si no, o sea, quieras o no, es ¿qué te gusta? Vale, ¿te gusta el ballet? Pues ve a hacer ballet. Si es que me da igual, pero es tu momento de desconexión, de quitarte, de salir de todos los males. Eso es. O sea, yo, mira, esto ya es un poco más personal, sí, cuenta. Pero yo jugaba a básquet de pequeño. Vale. Y era mi momento como que, o sea, ni las notas, ni nada, ni, o sea, desconexión total. Y me podía estar viendo el Papa de Roma, que a mí me daba igual. Era mi momento. Claro. Entonces, yo esto en la universidad lo tuve que dejar. Pues obviamente por estudios, por tal, pues que ya no te llega el día a día. Vale. Yo hace 3 semanas, por X motivo, me fui a acompañar a mi cuñada a su pista de atletismo, tal, no sé qué, y vi que había una pista de básquet ahí. Había una pelota como niño pequeño. O sea, se me fueron todas las preocupaciones de que si tengo que pagarle la nómina a tal persona, que si tal, que si Hacienda, que si autónomo, que si... O sea, sí, pero se fue todo. O sea, fueron mis 20 minutos de desestrés total. Y eso ya me dio todo el día. La alegría de decir, mi desconexión, o sea, eso lo que hace es aumentar tu sistema nervioso parasimpático. Vale. O sea, tú tienes 2 sistemas nerviosos, el simpático, el león que te persigue de la selva, el correcaminos, el no puedo parar, no puedo comer, no puedo orinar, no puedo ir al baño, no puedo hacer nada porque es adrenalina pura y dura. Es el estrés constante. Y no puedes tampoco consumir alimentos porque te van a sentar lo peor posible. Si a ti te persigue un león en la selva, tú no te vas a parar a decir, espera. Me voy a comer. Claro, no. Entiendo. Entonces, o sea, que puedes sentar mal en ese momento. Claro, tú tienes que activar tu sistema parasimpático para comer.
para comer, para ir al baño, para descansar, desconectar. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mítico de... Las abuelitas lo decían. Si te han dado una mala noticia, te va a sentar mal la comida, no comas. Pues coño, no comas. Sí. Y parece algo muy tal, pero a veces los mayores Que parece saben... ¿Qué me decía? Remedios de la abuela. Sí, pero de hecho eso me recuerda un poco a lo del caldo de pollo. Sí. Que sí que es muy bueno y tal. Es súper bueno a nivel de microbiota por el colágeno que tiene. Mira. Que te va a ayudar a reparar a nivel intestinal, sí. Y no hay mejor colágeno que el caldo de pollo, incluso aunque luego te suplementes. Tal cual. No, es que esa es la suplementación natural perfecta, vamos. Sí. Y hemos tocado lo de práctica deporte, te va a hacer sentir mucho mejor. ¿Dirías que el deporte a primera hora de la mañana es lo mejor? A ver, científicamente, sí. Y si lo haces en ayuno intermitente, sí. Mejor incluso. Mejor, eso es. Porque lo que estás provocando es que aumente tu metabolismo. Tú al no consumir nada en ese momento a nivel digestivo, estás provocando algo que se llama cetosis. Vale. Entonces es como que de la propia grasa que tú tienes, tu cuerpo tiene que tirar esa energía. ¿Vale? Está bien, pero cuidadito. Si yo me voy a hacer deporte y me voy a un triatlón de 70 kilómetros... En ayunas como que no es buena idea. Cuidado, o sea, no me va a tirar el cuerpo. Si Claro. me voy, porque soy fisioculturista, a tirar un PR a... Claro. O sea, no hagas esas burradas porque te vas a quedar por los suelos. Claro. ¿Vale? O sea, está bien que tú vayas a hacer tu cardio, vamos a decir, tu ejercicio físico en ayunas, pero también tienes que ser consciente de tus capacidades y tus límites. Claro. Y no toda persona le va a ir bien. Seguro A una que... abuelita de 80 años que tengo en consultas que están empezando con ejercicio físico, no le puedo decir vete en ayunas porque se me van a quedar en cero. Claro, claro. Me gustaría tocar ahora otro punto, es el tema de qué tan normal es los gases, la inflamación estomacal. Tú mejor que nadie lo puedes explicar. ¿Esto es normal tener gases? No es normal. Cero. ¿Tienes que tener gases? Sí. Pero vamos a decir que menos de 15, 20 gases al día. O sea, tus gases no tienen que ser sonoros. No tienen que tener un olor a huevo podrido, como que ahí tienes las cloacas. Sí. ¿Vale? Aunque consumas legumbres. Aunque consumas legumbres, no deberían de fermentar de tal manera. Vale. Que hemos tocado antes la acidez. Eso importante. es. Pero no debería de llegar a ese punto. Vale. O sea, si tu sistema digestivo está bien, una buena boca, una buena limpieza bucal, no hay caries, no hay infecciones, no tienes ningún problema a nivel estomacal, ni una gastritis y el ácido está correcto, tu intestino debería de estar bien también y tus bacterias deberían de estar lo más reguladas posibles. Entonces no te deberías de tener ni inflamación después de comidas, ni antes, ni durante, ni eructos, ni gases malolientes. Al baño deberías de ir forma correcta, un chorizo, vamos a decirlo así. Tal cual. Tal cual. Pero la gente no se pone a pensar en esto, o como que ya ha asumido que de toda la vida he sido estreñida, voy cada 2 veces a la semana al baño, pues eso es normal. No. Tú comes, tendrías que cagar. Lo siento, pero esto es así. O sea, si cada día comes, cagas. Así como entra algo, sale. Tal cual. O sea, lo que no puede ser, piensa en tu intestino como si fuesen tal cual las cloacas. Tú estás acumulando ahí toxinas, tú estás acumulando alimentos. Pues es normal que luego cuando salgan te cueste más, huelan muy mal porque lo estás fermentando sin querer. Vale. Entonces, todos los días tú deberías de ir al baño. La forma, tipo chorizo. No tiene que haber moco, no tiene que haber sangre, no tiene que haber restos de alimentos, no tiene que haber puntitos blancos, no tiene que haber fibras de los vegetales. Vale. Entonces, claro, ¿qué Solo pasa? semillas, ¿no? Por ejemplo. Eso, las semillas del kiwi, por ejemplo, de la chía, del lino, pues bueno, eso sí que puedes llegar a tener. De hecho, me sale a preguntarte la fibra. Ajá. Yo le he hablado con algún nutricionista importante, pero a nivel intestinal, ¿qué dirías? ¿Qué es lo más importante, de las cosas más top? Es de las cosas mucho más importantes que pueda llegar a ver. Sí. E incluso el orden de ingerirlas. Por ejemplo, yo antes de comer, te pongo un ejemplo como tal, tomo siempre un vaso de agua.
y luego ya empiezo a ingerir los carbohidratos o la fibra. Vale. Y al último suelo dejar la proteína, aunque un poco mezclado. Vale. Te explico. Sí, A explícame ver cómo podemos hacer eso. Por puntos. Yo lo del vaso de agua, siempre y cuando tú creas que no tengas digestiones pesadas, que digieres bien, que vas bien al baño, que no tienes ningún problema, lo puedes dejar. Perfecto. Pero yo lo quitaría. ¿Lo quitarías? El vaso de agua. ¿Por qué? Vale. Piensa en tu estómago como que va a ser un recipiente que tiene un mínimo en la base de ácido. Vale. Si yo le echo de primeras de entradas un vaso de agua, ese ácido se va a diluir. Pierdes acidez. Pierdes la acidez del estómago, por lo tanto, luego cuando intentes ponerle el carbohidrato, la fibra, la proteína, va a ser digestión mucho más pesada. Vas a tener muchas más probabilidades de poder llegar a fermentar. O sea, que dirías que lo primero, la comida, a no ser que tengas un poco de sed antes. Si tienes sed, intenta consumir un vaso de agua media hora de antes. Vale. Si no, no. O sea, es que el agua se bebe fuera de comidas. O sea, que dirías que hay que incluso preparar el estómago para antes de consumir una comida normal. O sea, lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, nada más despertarte, es un vaso de agua. Eso sí que lo hago. O sea, que dirías que es correcto. Eso sí. Porque venimos de horas en ayunas, estamos deshidratados. Sí. Incluso lo ideal sería primero enjuagarte la boca con aceite de coco. Vale. Porque al final tú estás drenando toxinas todas las noches. Es decir, tu mal aliento mañanero, esa expiración, esa exhalación que hay, es tu pulmón intentando drenar esas toxinas. Hay gente que tiene incluso la lengua un poco más blanquecina a la mañana por eso. Vale. Entonces lo ideal es lavarte los dientes, enjuagarte con aceite de coco, lo escupes y ya luego el vasito de agua. Y a partir de ahí, pues a la media hora, cuando tengas hambre, desayunas. Vale. Me sale preguntarte, por ejemplo, yo hay veces que pruebo a dormir con la boca tapada y que el sueño sea puramente por respiración nasal. ¿Dirías que es algo también bueno? Porque es buenísimo. Sí, pero ¿verdad? porque a nivel de respiración bucal ya se ha visto que también altera la microbiota intestinal. Wow, o sea, está todo totalmente conectado. Sí. Entonces, se está poniendo muy de moda. Los míticos que tienen la tirita aquí en la boca para dormir, incluso las tiritas nasales. ¿Pero por qué? Porque eso favorece también que tú tengas una mucho mayor oxigenación a nivel pulmonar. Y por tanto una mejor recuperación general. Claro, o sea, porque tú cuando respiras por la boca, tú lo que haces es abrir o cerrar la glotis, que es, vamos a decir, como un músculo que tú tienes que abre y cierra, o el aire se va para el estómago o el aire se va para el sistema pulmonar. Claro, cuando tú respiras por la nariz, no, todo eso se va al pulmón. Cuando tú respiras por la boca, no se va tanto. No tanto, se va al estómago. Se va más al estómago. Claro, entonces tu propio cuerpo ya lo sabe. Si yo respiro por la boca, se me va al estómago. Eso me va a alterar a nivel de microbiota. Y si yo respiro por la nariz, mucha mayor oxigenación y es realmente por donde deberíamos de respirar. Incluso deportistas hoy en día que se ponen las tiritas nasales para hacer deporte. Para jugar. De hecho, hay una tenista, no recuerdo su nombre exactamente, se tapa la boca, se pone la parte de esto en la nariz. Y es que es lo ideal. Sí, sí. O sea, que tú personalmente lo practicas. Yo no, pero debería de... O sea, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo soy partidario de poco a poco ir incluyendo esos hábitos. Vale. Es decir, como mis pacientes. O sea, yo no voy a hacer algo que realmente yo no pueda llegar a hacer. Es igual que, por ejemplo, yo hace un año, me compré la jarra pues Alcanatur, que estoy colaborando con ellos para el tema de filtro de metales pesados y todo. Pero claro, yo de antes no usaba nada. Del grifo y ya. Eso es, yo de antes ni usaba ni suplementación, intentaba buenas comidas y ejercicio físico, es lo mínimo que usaba. Vale. Pero bueno, poco a poco también en cuanto a mi salud financiera ha ido aumentando, pues he podido ir aplicando ciertas mejorías. Claro, ¿y has notado un antes y un después tras filtrar el agua? Sí, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que yo soy el primero que trata todas estas patologías, pero porque yo ya he pasado por ahí. Vale. O sea, yo ya he pasado por una inflamación abdominal bastante heavy. O sea, yo seguramente tenía un SIBO, pero lo que te digo, pues a nivel de salud financiera, yo en ese momento no me podía tratar, no podía mirar nada. Claro. Y he ido indagando, y también por esto me dedico a esto, porque he indagado por mí, entonces ahora qué mejor de dar ese resultado a los demás.
Que por desgracia hoy en día tener una mejor alimentación, una mejor estilo de vida, Eso es más costoso, porque hoy diría que es muy fácil, muy barato ser gordo, Sí, porque demasiado. todo está ultra procesado, está literalmente a euro, mientras que lo bueno está como a 3,50 € Sí. o así. Me gustaría tocar ahora el punto de la disbiosis. Ujú. ¿Cuándo ves que un paciente tiene esto? Sobre todo, a mí cuando me llegan a consulta es porque han hecho 1000 vueltas por todos Ujú. lados. O sea, a mí no me llega el paciente mítico de prevención, vamos a decirlo Vale. así. No, me quiero mirar mi microbiota a ver qué puedo mejorar. Esto mismo No, me comentaba Iñaki, el fisio, que la sí. gente venía con el dolor. Ojalá, o sea, justo la semana pasada me entraron 2. Creo que son los 2 primeros pacientes que he tenido por prevención pura y dura. De Vale. decir, oye, que te he escuchado en Ujú. un podcast tal que has hecho y me interesa esto. ¿De qué va? Vale. Entonces, bueno, pero aún así, el paciente mítico es inflamación abdominal Ujú. pronunciadísima, sobre todo después de comidas, Vale. que puede alternar entre diarrea Ujú. o a veces un poco más sueltas y estreñimiento. Vamos a decir, o que no vas a evacuar todos los días Ujú. o que vas a evacuar todos los días, pero son como bolitas tipo cabra. Vale. ¿Vale? Me gusta mucho que utilices eso para que la gente lo entienda. Yo intento utilizar el dialecto Sí. más Simple. coloquial, porque Sí. al final vamos a decirlo que no son profesionales los que nos escuchan. Eso es, la mayoría Entonces, es importante que les quede sí, claro. eso es. Y Ujú. luego también, pues ahí ya depende de qué tipo de disbiosis puedes llegar a tener, porque no todas son iguales. Ujú. Unas pueden tener los gases más putrefactos, Ujú. mucho más malolientes. Vale. Otras sí que pueden tener una neblina mental, falta de concentración. Y Ujú. luego también hay una muy importante que yo ya sé que lo tiene el paciente nada más cuando entra en consulta, que es a nivel psicológico porque lo afecta mucho, que es Ujú. cuando tienen un hongo que se llama cándida. Vale. Ese hongo que se llama cándida, o sea, al final es muy difícil de tratar, pero es muy fácil de poder detectar por eso, porque a nivel psicológico como que ya tienes unos rasgos, el paciente, de decir que le Ujú. falta mucho la concentración, se dispersa muy fácilmente, Ujú. como que ha probado 1000 terapias y ninguna la ha resuelto, ha hecho 1000 cosas Ujú. para adelante, para atrás, y sobre todo en mujeres. Ujú. Luego también pueden llegar a tener infecciones recurrentes a nivel vaginal. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, la cándida, pues muchas de ellas nos escucharán y sabrán. Sí. Hay infecciones recurrentes por cándida o por E. coli. Son Vale. una bacteria mala y Ujú. un hongo que se encuentran a nivel vaginal en ellas, Ujú. pero que de normal se encuentran en el intestino. Y que Vale. es muy fácil que pasen de un lado a otro por esa muralla, por esa hiperpermeabilidad intestinal que hemos dicho antes. Vale. Entonces, el problema de esto no es que solamente te den esa infección recurrente a nivel Ujú. vaginal. El problema es que esto pasa al torrente sanguíneo. Oh. Y claro, cuando tú tienes un hongo, por ejemplo, en el baño, que tú ves ese moho negro y tal, Sí. lo primero que te dicen es cuidado porque eso suelta esporas. Eso es tóxico. Claro. No lo respires, intenta taparlo cuanto antes, que vengan, que piquen, que tapen, que Ujú. pinten otra vez. Vale, Vale. pues en tu cuerpo pasa lo mismo, eso suelta esporas. Eso da cierta toxicidad y tu hígado no va a ser capaz del solito degradarlo. Claro. Entonces eso ya empieza a haber una neurotoxicidad. Por eso esas alteraciones un poco ya más psiquiátricas que ves en ciertos pacientes. Claro. De hecho, la salud mental está totalmente relacionada, como hemos hablado antes. Y podrías incluso decirnos que esto se podría corregir solamente con la alimentación. Por ejemplo, se me ocurre hablar de una alteración cerebral, ¿no? Que es el TDAH, ¿no? No te está tan concentrado, te dispersas a la mínima. A mí Eso personalmente es. me pasa. Eh, ¿Está totalmente relacionado a la alimentación? ¿Hay un factor genético? ¿Qué dirías? Más que factor genético, que sí que hay y que no lo descarto, pero al final la genética es como que, y esto lo conozco muy bien debido a un gran maestro, vamos a decirlo así, que Ujú. es el doctor Felipe Hernández. Él Vale, siempre dice, en la genética es como que tú tienes un revólver, vale. pero tú te encargas de disparar ese revólver. Mm. Porque la genética, pues sí, van a ser lo que vengan de tus padres, de tus abuelos, pero tu estilo de vida es cosa tuya. Claro. Entonces, si tú comes mal, si tú no haces ejercicio,
tú no te suplementas bien, no haces tus terapias de desestrés, de desconectarte, de mindfulness, pues allá tú. Tú vas a ser el que dispare. Entonces, genéticamente, que le puedas echar la culpa, vamos a decirlo así o no, más o menos, no te voy a decir que no. Pues el que es celíaco es celíaco. ¿Qué quieres que te diga? No hay no hay de otra. Pero claro, si tú eres más propenso a tener celiaquía, pero tú aún así consumes gluten todos los días, claro, pues al final, quieras o no, vas a acabar teniendo una mayor sensibilidad al gluten o vas a acabar teniendo una enfermedad celíaca. Entonces, si sabes que lo tienes y eres predisponible, intenta evitarlo lo máximo posible. Es como comprar la lotería. No vayas a comprar números. claro. De hecho, a mí algo que me sorprende, porque también tengo, bueno, yo tengo mi trabajo normal, y sí que me sorprendió una vez que un cliente me dijo, oye, algo dulce que no sea tan dulce. Y digo, algo que no sea tan dulce, bueno, tienes esto. Digo, ¿por qué? Es que yo soy diabético. Y me chocó tanto que digo, pero no deberías consumir. Claro. No, ya, pero es que las ansias me pueden. Me sorprendió tanto que digo, claro, la gente lo sabe, no lo pone en práctica. Me pasa a mí, Sí. mayor o menor medida, dependiendo de la persona. Pero sí, es algo que... Pero se yo sabe. creo que también por falta de desconocimiento. Bueno, en su caso me dijo que lo sabía y que aún así quería que no le sentara tan mal. Pero no, yo creo que nadie le explica a la gente lo que puede llegar a ocurrir si sigue con esos hábitos de vida. Porque yo, o sea, yo no tengo tapujos en mis consultas, para que me entiendas. O sea, si a mí me viene un celíaco y me dice, no, es que yo consumo gluten de vez en cuando, vale, lo primero que le voy a decir es, y tú sabes que esta inflamación que tú te estás provocando, porque aunque no tengas síntomas, te la estás provocando, puede acabar derivando en un linfoma y acabar produciendo cáncer. Wow. Ahí ya cambia. Cambia por completo. Claro, si no te explican eso, no, bueno, consume gluten de vez en cuando. Ya bueno, pero espérate, le estás diciendo al paciente toda la verdad. O sea, que sí, que puede ser más o menos chocante, pero diles sinceramente lo que puede llegar a pasar, porque si hay estudios que lo demuestran, pues coño, que no tenga todas las papeletas, que tenga las menos posibles. Eso es como el fumar, ¿no? Que aparece la advertencia en las cajetillas, que me parece increíble que se venda tabaco también, te lo digo, y que sea legal y todo, o sea... Eso ya son otros intereses. Otros intereses, obviamente económicos. Sí. Pero vas a preguntarte, oye, las personas, mi hermano es intolerante a la lactosa. Y él sabe que hay momentos en los cuales no puede consumir nada, pero sin embargo hay otros momentos que él decide, oye, voy a consumir porque no tengo que trabajar a la tarde, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Sí, ya sabes que te sienta mal. Pero eso no puede derivar en algo más grave. O sea, una intolerancia, en teoría, vamos a decirlo así, no debería de derivar en algo más grave. Pero es que tú mismo te estás autoinflamando, te estás autosaboteando. Eso es. Es como que no sé hasta qué punto en mi cabeza va a tener una lógica todo esto, porque es como, voy a consumir algo que yo no lo puedo procesar, que yo sé que me va a sentar mal, que me va a perjudicar a mi microbiota, a mi sistema inmunológico sobre todo. ¿Para qué? Para el día de mañana, que quizá no hay una relación directa, pero el día de mañana puede ser que tú tengas tu sistema inmunológico mucho más bajo debido a que tú estás consumiendo lactosa todos los días y eres intolerante a ella. Claro, y a lo mejor no lo sabes también. Claro, es como, bueno, pues no tiene relación. No tiene relación que tú sepas. Pero en verdad sí tiene relación por la microbiota intestinal. Si el 80% de tu sistema inmune está debajo de las células de los enterocitos, que se llaman, en unas cosas que se llaman placas de Peyer, si yo provoco que esa membrana se abra, que ese sistema inmunológico caiga, tú el día de mañana vas a ser más propenso a tener enfermedades. Claro. Te estás preparando para un peor futuro, al fin y al cabo. Claro. Y esto me sale tocar otro punto, que es qué relación tiene la microbiota en nuestra piel. Dermatitis, acné. Quiero que toques esto porque creo que todo el mundo debería saberlo. Sobre todo, yo te diría por el tema hepático, más que nada. ¿Vale? Porque nosotros tenemos una manera de desintoxicar el cuerpo, que es, vamos a decir, el hígado es el primero que filtra todo lo que viene a la sangre, pero luego lo expulsamos en forma de agua, sudor, orina o ácidos biliares. O sea, es decir, que vuelven a pasar por el intestino. Vale.
Si tú no haces ejercicio físico, si tú no haces ese sudor, vamos a decirlo así, si tú no lo provocas, ya estás tapando una de esas vías. Vale. Si tú no consumes litro, litro y medio, 2 litros de agua, dependiendo de tu físico, de tu capacidad, ya estás tapando esa vía. Por lo tanto, tu hígado se vuelve a saturar más de la cuenta. ¿Qué pasa? Que todo eso necesita de expulsarse de alguna manera. Y ahí es cuando empiezan problemas dermatológicos como psoriasis, dermatitis atópica. Entonces, claro, ¿qué pasa? La gente no lo relaciona. La gente solamente ve tengo mi estilo de vida más o menos saludable, pero bueno, ahora tengo dermatitis seborreica, luego se me pasa, luego tengo una psoriasis, me he hecho 1000 cremas de corticoides y eso lo único que va a hacer es frenar el síntoma. Vale. El ejemplo más drástico que se me ocurre, no es a nivel dermatológico como tal, pero es que lo acabo de tener en consulta. Vale. O sea, un paciente que me viene porque desde hace 20 años tiene picores en la piel. Vale. Vale. Y se ha hecho 1000 pruebas, 1000 dermatológicos, le han puesto cremas de corticoides, o sea, a tutiplén, nada ha funcionado. Debido a que estamos trabajando la microbiota y obviamente tema de alimentación, porque si no, no hacemos nada, simplemente con una cosita que se llama Desmodium, que es para empezar a limpiar tu hígado, estamos consiguiendo que él tenga muchos menos picores en la piel. Porque esos picores está provocado por algo que es la histamina. Vale. ¿Vale? Que es, pues, por ejemplo, las alergias, cuando uno tiene asma, es cuando esa histamina se eleva mucho más de la cuenta. Pero puede haber niveles de histamina más leves, pero que van a provocar ciertas reacciones como de alergia. Pues, por ejemplo, los picores en la piel es una histamina. ¿Vale? Pero es porque tu hígado no la puede detoxificar correctamente. ¿Y cómo, perdón que me adelante un poco, pero ¿y cuál es el proceso de eliminar ese? Es que hay que hacer una fase de detoxificación hepática, pero el hígado no se elimina, vamos a decir, simplemente con cardo mariano o cosas así, un poco más chamán, vamos a decirlo así, sino que hay que seguir sus fases a nivel de desintoxicación. Sobre todo, el hígado, vamos a decir, tú tienes lo que son tóxicos xenobióticos, ¿vale? Eso traducido significa que los tóxicos son liposolubles y se acumulan muy fácilmente en la grasa. Todo viene de fuera, pero también nosotros fabricamos nuestros tóxicos. Por ejemplo, las mujeres cuando tienen sus ciclos menstruales a nivel hormonal, todos esos estrógenos, progesterona, también se tiene que eliminar. Claro, claro. Y todo eso pasa por el hígado. Vale, ya sabido esto, el ejemplo más claro, cuando un paciente de 120 kilos empieza a perder peso de forma muy rápida, empieza a decir, ostras, me duele la cabeza, las rodillas, la musculatura, que antes no me dolía, antes estaba bien. Vale. Pero ahora estoy peor de cuando estaba obeso. ¿Por qué? Porque tu hígado está saturado, tú lo que estás haciendo es quitarte la grasa, estás derivando esos tóxicos a nivel sanguíneo y están recirculando, porque el hígado no puede llegar a drenarlos correctamente. Porque es un proceso que toma tiempo. Claro. Vale. Entonces es mucho mejor el perdo peso más lentamente, pero de forma segura y haciendo que mi hígado correctamente desintoxique todo. Es interesante este punto porque justo Unai, que es nutricionista que estuvo en el podcast, lo comentaba. Una persona que tiene una obesidad tiene que ir poco a poco. No es recomendable que baje de golpe, mal dicho. Eso es. Y luego, si no, también puede haber un efecto rebote, porque si baja de golpe es porque está dejando de comer gran cantidad de comidas que hacía antes, pues quizá de 5, 6, 7 comidas al día que hacía, las bajaba a 2. Y eso le va a crear una ansiedad, un trastorno de conducta alimentaria brutal. Y el día de mañana, vale, te va a poder seguir la dieta 3 meses, pero a los 4... Cuando el peso ya empiece a no bajar tan rápidamente y no tenga resultados, va a fallar. Y va a empezar, en vez de 2 comidas al día, 3, 4, 5, 6, va a volver a 7 por el estrés y la ansiedad que esto lo va a ocasionar. Que es justamente el siguiente punto, que es el estrés. Sí. ¿Cómo afecta a la microbiota? Es lo que hemos dicho antes del sistema nervioso simpático y parasimpático. Al final hay algo que se llama nervio vago, que es lo que va a dar vamos a decir,
la ruta, el camino, que es bidireccional. O sea, el intestino te puede afectar a la cabeza y la cabeza al intestino. Y no hay nada más importante que la cabeza, ¿no? Que justo lo comentábamos con Gaby, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si la cabeza te va mal, pero con lo que me comentas tú, que la microbiota es un segundo cerebro y tú igual dirías que es el primero, ¿no? Sí. O sea, yo por eso te decía antes que yo he pasado por una fase muy similar a nivel inflamatorio, a nivel de ir mal al baño, pero ¿por qué? Porque yo de hacer la transición entre el centro médico, que me dio la oportunidad de poder descubrir todo esto, Claro. y al ser autónomo, yo tuve que hacer mi jornada laboral ahí, pero luego cuando acababa a las 7 de la tarde me iba a casa, atendía pacientes hasta las 12 de la noche, Vale. luego vuelta a empezar, levántate a las 5 de la mañana, venga, ve a hacer algo de deporte, ahora esto, ahora lo otro, y vuelve a tu jornada laboral. Entonces era un ciclo un poco sin fin. O sea, que trabajabas Y así casi todo el día. Sí, dormía claro. 5 horas. Entonces, Claro. ¿productivo? No te voy a decir que no, Ujú. pero ¿hasta qué punto? Ya, qué precio también, ¿no? Por eso. Entonces, yo ya sabía, por ejemplo, que mi problema digestivo Ujú. era producido por mi estilo de vida. Claro. Comía mal, comía a deshoras, no tenía mi momento de paz, de tranquilidad. El gimnasio ya lo veía como un factor estresante más y lo acabé dejando. Claro, que es Porque, justamente lo que no hay que hacer, ¿no? claro, pero ¿por qué? Porque es como que ya vas en piloto automático todo el día y ya dices, ¿pero para qué voy? O sea, si es que me está estresando más, o sea, no voy bien, no estoy tirando con el peso que debería. O sea, y es como que la rutina se va haciendo más y más y más tediosa. Hasta que llega un punto que tú dices, oye, Tengo que dejar algo. ¿qué me compensa más Sí. realmente? O sea, ya, hasta aquí. Porque si no, ya me va a afectar a mí a nivel salud. Que es un poco lo que me dicen mis pacientes. O sea, cuídate, porque si no, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Claro, claro. ¿Y has visto una mejora cuando estás con tus pacientes? Que solo con la alimentación has notado una mejora incluso en el estado de ánimo. Brutal. Brutal, ¿eh? Sí. O sea, piensa porque ellos vienen con un círculo vicioso de ya no sabes quién es antes, si el huevo o la gallina. Si la cabeza ha provocado esto o el síntoma intestinal ha provocado que esté con ansiedad, con depresión, con una baja serotonina. O sea, al final el intestino sabemos que produce el 80% de nuestra serotonina. Pero claro, si ya el intestino está mal, estás con inflamación y tú estás preocupada de voy a comer, me va a inflamar, no me va a inflamar, ¿qué me van a decir? ¿Por qué como esto? ¿Por qué como con gluten, como sin gluten? Me preocupa más lo que me digan. O sea, Sí, son entiendo. muchos factores a tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que la paciente que viene a primera visita es como que Un caos. no sabes ni por dónde pillarla y tienes que ir muy despacio, lentamente. Vale, nos vamos a centrar en problemas digestivos, pero claro, en las siguientes consultas vas trabajando y vas abriendo los otros cajones. Claro, claro. O sea, yo es lo que digo que realmente para sanar, sinceramente, tú tienes que abrir un cajón desastre que tú hayas tenido. O sea, en algún momento ha habido algo en tu vida que ha hecho que todo esto explote. Vale. A nivel, eso sí, estrés, depresión, algún factor tiene que haber, o intolerancia alimentaria o intoxicación alimentaria, pero que ese momento lo pasaste realmente mal. Pero porque sí o sí en todo estudio de disbiosis que yo hago, 100% en todos ellos, el eje que siempre me sale alterado es el eje intestino-cerebro. Claro. O sea, da igual el resto. Me pueden salir mejor, peor, parásitos, hongos, no hongos, pero siempre el eje intestino-cerebro va a estar afectado. Entonces es como que ya hay una sinergia, ya sabes que 100% hay que tocar eso. Depende del paciente, lo vas a tocar antes o lo vas a tocar después, o también depende de el feedback que te dé el paciente, porque hay pacientes que dices, este está cerrado en banda Y no quiere. este ya se ve por dónde tira y lo intentas insinuar de decir, oye, deberíamos de buscar ayuda a nivel psicológico, tal, no sé qué, lo has hecho, no lo has hecho. Que es justo lo que me comentabas antes, que también haces un poco de psicólogo. Claro, yo intento hacer, aunque no lo sea, pero intento inmiscuirme un poco en sus vidas, de intentar mirar qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar. Pues, por ejemplo, el caos de una vida de... Vamos a decir, el ejemplo más claro que tengo. Una paciente que tenía mucho estrés porque está trabajando en un banco. Vale. Su ex jefa
pues una señora heavy, de decir, la tenía a rajatabla porque ella era su secretaria y todo, y pum, 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 o sea, se metía con ella a saco. Ya. Claro, pasa, se cambia de jefa y va otra, pero está mucho mejor, pero sigue habiendo ahí un cajón desastre, porque sigue trabajando en el mismo sitio, sigue trabajando con todos sus compañeros, sigue igual. Pero ya hay algo que ha pasado ahí que ha hecho que todo esto vaya mucho más. Yo no digo que no tengas una patología de base, pero todo ese estrés lo agrava mucho más. Claro. O sea, lo multiplica por 10. Claro, ¿hasta qué punto? Yo doy hoy en día un suplemento que se llama Ashwagandha. Te iba a preguntar por él, de hecho, vale. Antes, solo que me se me ha olvidado. Sí, pero entonces, sigue. la Ashwagandha es, vamos a decir, un adaptógeno como tal, que lo que te hace es reducir esa carga a nivel del sistema nervioso simpático y favorece el parasimpático, vamos a frenar, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo le daba Ashwagandha a esta paciente y de repente empezaba a tener pesadillas que no había tenido en su vida. Claro, entonces tú ya estás destapando ahí cosas, que pesadillas con su ex jefe, que si no sé qué, o Madre sea, mía. Ya empezabas a ver ahí que estaban ocurriendo cosas que había que trabajar. Claro, de hecho el siguiente punto es sobre el descanso y la microbiota. Claro. ¿Qué relación tiene? Pero es increíble. Sí. Cómo un suplemento cambia por completo a una persona. Y también depende de cómo lo tomes. Yo, por ejemplo, la Ashwagandha a la noche no la puedo tomar. O sea, a mí me activa mucho más de la cuenta. ¿Dirías que por lo general es mejor a primera hora de la mañana? En general yo la suelo recomendar a mis pacientes a última hora de la noche, antes de dormirse. Vale. O sea, para tener un sueño mucho más profundo. Y lo que te digo es un sueño más profundo, pues incluso puede haber sueños, no tienen por qué ser pesadillas, sueños bonitos, vamos a decirlo así. Incluso en Gaby, en mi mujer, ella fue la primera que lo consumió, vamos a decirlo de conejillo de India. Mira, vale. Y le funcionó muy bien. De o sea, hecho, Gaby también, bueno, como te comentó en el podcast, pasó por sus vaivenes, por su todo. Sí. Y fui yo el primero que le dije, oye, ¿y si probamos de que consumas la Ashwagandha por sus estudios, por su todo, a ver qué tal te sienta? Es que mi pareja lo consume y fue a cabo... Y fue brutal. O sea, en 2 semanas un cambio de humor, cambio de, vamos, incluso de libido sexual, que quieres que te diga, pero es que te mejora todo en ese aspecto. En todos los campos. Entonces, lo recomiendas, pero para pacientes por lo general a última hora de la noche, ¿no? En general sí, pero claro, también depende de cada cuerpo porque al final no sabes cómo lo va a metabolizar exactamente. Entonces, lo que te digo, a Gaby le funciona muy bien a la noche, pero es que a mí me va de culo a la noche. O sea, te activa. Te lo tengo que tomar a la mañana. Como si fuera cafeína, casi lo tienes. Sí, pero también yo creo, al final, como es un adaptógeno, lo que va a hacer es adaptar tu cortisol a cómo lo tengas. Es decir, si tú tienes un cortisol bajo, te lo va a subir. Y yo creo que es lo que me pasa a mí. Por el tema de estrés, por el tema de haber tenido un estrés crónico a largo plazo, como que ya mi cortisol está mucho más bajo de la cuenta. Entonces, al tomarme la Ashwagandha y al ser un adaptógeno, lo eleva. Vale. Entonces yo puedo tirar, puedo rendir mucho más fácilmente con él diariamente. En cambio, si me lo tomo a la noche, va a hacer justo lo contrario. Me va a activar a la noche y no quiero eso. Yo tengo que dormir a la noche, tengo que descansar. Para recuperar y demás. Eso es. Pero en Gaby le hace justo todo lo contrario. Aumento de cortisol del día, a la noche Ashwagandha, para intentar disminuirlo y calmarlo. Me sale preguntarte, la melatonina. Yo personalmente la consumo porque a veces no puedo dormir, lo que sea. Hoy he dormido sin melatonina. No sé por qué, pero justo hoy, por lo cansado, por las tareas que hay que hacer durante el día. Pero, ¿la recomendarías en pacientes que les haga falta? Sí, no. O sea, no es algo que suela recomendar 100%. Sí la he utilizado alguna que otra vez. También no he tenido muchos efectos positivos con ella, la verdad, en pacientes. Y siempre acabo tirando más a la Ashwagandha que a la melatonina. Es decir, la melatonina quizá como que te puede ayudar a conciliar mejor el sueño en ese momento, pero la Ashwagandha, como me va a regular cortisol, va a hacer que tu sueño sea mucho más placentero y más plácido a largo plazo. Entonces, como que tengo un amor-odio con la melatonina, no la utilizo bastante, también no me he informado todo lo que debería de ella. Yo sé que la producimos de manera natural, eso es. Pero no sé si artificialmente puede ayudar. Igual te duermes, pero no descansas, que también puede pasar. Eso es.
Y la ashwagandha la tengo que probar, ¿eh? Pues pruébala porque Sí, va a sí, ser brutal, cambio brutal. la probaré. Otro punto ya para ir como concluyendo. Bueno, hemos tocado que la microbiota y el tema del estrés están relacionados, pero ¿y con el tema de la ansiedad? ¿También están vinculados? Sí. O sea, pero la ansiedad, sobre todo a nivel, yo lo veo, del TCA, de trastorno de conducta alimentaria, Ujú, o la ansiedad por la misma enfermedad. O sea, yo es ujú, sobre todo los dos puntos que suelo ver. ujú. Porque al final es el círculo vicioso de que la propia patología digestiva me provoca la ansiedad que hemos dicho antes de, Ujú. no sé cómo van a sentar las legumbres, gases Eso es, malolientes, tal, que hago, no hago, o sea, y al final, ¿qué hace el paciente? Acaba no consumiendo nada. que es Ni justo lo que tiene que ser. legumbres, ni fibra, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que me viene a consulta diciendo, a día de hoy consumo carne, pollo, Poco de como verdura y poco mucho más. algo, 4 verduritas y ya, porque todo lo que consumo me inflama. Y me gustaría, tú que lo dijeras, el tema de las legumbres. Yo te digo lo que yo hago. Yo perfectamente a las 8 de la noche, 9 que ceno, yo me voy a comer unas lentejas. O sea, yo puedo Sí, dormir, las consumo y no tengo problema. No sé qué tanto impacto tiene en el estómago. depende también un poco cómo las hayas hecho, Ujú. vamos a decirlo así. Es decir, la forma ideal sería como las abuelitas. Hervido. Dejarlas en remojo primero Vale. durante 12, 24 horas, luego las hierves a fuego lento y a partir de Mm, ahí, pues eso, las cuelas y ya listas para consumir. ¿recomendarías las de bote? Perdón que te corte ahí. Las de estas que venden en Mercadona. Si no tienes otro remedio, sí, pero lávalas de antes de Lavarlas. consumirlas. Vale. Es decir, yo entiendo que tu estilo de vida no te dé para Eso es. estar cocinando a fuego lento 12 Eso es. horas, tal, y Que que sería lo quizás es más más óptimo, vaya. complicado. Sí. A no ser que lo hagas un fin de semana Ujú, y que lo dejes preparado. Pero si no, pues las de bote, pues bueno, vale, ujú. pero intenta con la yuca mirar los menos aditivos posibles, intentar las más Sí, sí, naturales, sí. las más bio, Claro. ¿vale? A Mm, partir de ahí lavarlas ujú. muy bien, 5 o 6 veces intenta lavarlas y ya luego cocinarlas. Pero sí que recomendarías, por ejemplo, hacerlas un fin de semana y durante la semana consumirlas. Sí, Sería mucha mejor opción que lo perfectamente. otro, ¿verdad? Eso es. Ujú. Luego también cuidado con esto que se llama lo del bad cooking, que es cocinar el domingo y dejarlo para consumir entre semana. Porque Mm, el alimento también te aguanta hasta ciertas horas en la nevera. claro. Y cuantas más horas pasen, peor. Vale. Es decir, yo me puedo cocinar el domingo para el lunes, martes, como mucho el miércoles, Ujú. pero no nos cocinemos para el viernes. Porque es demasiado tiempo. Eso es. O Incluso sea, aunque lo congelemos. congelado, pues no debería de pasar tanto. Ujú. O sea, lo puedes luego descongelar, pero luego también cuidado con la técnica de descongelación. Tiene que ser progresiva también a veces. Del congelador tiene que ir a la nevera y ahí se Claro. tiene que quedar 2, 3 días. No me vale lo de descongelo a temperatura ambiente o descongelo con agua. No, No. o sea, Vale, pero toda la vida lo he hecho mal. eso Vale, no, vale. eso no se hace, porque si no lo que haces es todo lo contrario, provocar que aumenten esas malas bacterias, que haya mucha más fermentación el día de mañana, ¿vale? Vale. Entonces, sí o sí, para el tema del back cooking es Ujú, lo cocino el domingo, pero me lo voy a consumir lunes, martes, como mucho miércoles. O sea, ujú, es decir, jueves, viernes, ya ahí fuera. ujú. Que está muy relacionado con lo que te quiero preguntar. Primero que nada, te iba a decir, tú personalmente, ¿qué es lo que haces día a día para cuidarte? Y ya luego me cuentas qué es lo que tú ves en tus pacientes, incluso ¿Vale? sin saberlo, que yo pensaba que, oye, del congelador a hacer la comida no pasa nada, pero ya veo que no es así. Pero tú personalmente, ¿qué es lo que haces día a día? Vale. Primero, 100% el intentar levantarme lo más temprano posible, pero eso sí, por mi trabajo también y para Vale, que me cunda lo máximo el día. Al final el día tiene sus horas. eso es. Pero vamos a decir que intento irme a dormir lo más temprano, 11, 11:30, lo que pueda, Ujú. para poderme levantar pues 5:30, 6 de la mañana. Que en tu caso no consumes la ashwagandha a última hora de la noche, Si no la consumo a primera hora del día, eso es. A incluso... primera hora intento primero un vaso de agua ujú.
y de mientras que pues estoy haciendo el desayuno o cualquier cosa. Lo puedes mezclar con el café, no pasa nada. Eso es. Vale. ¿Vale? Lo que sí que hay cierta suplementación que no se puede mezclar con el café. Pues, por ejemplo, la vitamina D es mejor no mezclarla con el café, o hay ciertos alimentos que es mejor que no. Hay que dejar un margen, ¿no? Incluso el café, lo óptimo no sería consumirlo en comidas. O sea, lo típico que la gente come y luego, ay, me tomo un café. Eso sería lo menos óptimo, porque estás haciendo que el café, como procinético que es decir, que aumenta tu movimiento peristáltico, tu movimiento intestinal, claro, hace que todo vaya mucho más rápido. Vale. Entonces, al ir más rápido, tú vas a tener menos tiempo para absorber esas vitaminas y esos nutrientes. Que es justamente por lo que ingerimos alimentos. Eso es. Entonces, el café, a media tarde, a media mañana, a primera hora de la mañana si quieres, pero luego el desayuno intenta aplazarlo un poco más. O sea, que hay que dejar un margen, incluso antes del café y post el café, la comida como tal. Eso es. Mira. O sea, te levantas, tomas café, Me levanto, lo primero que hago es mi vasito de agua en ayunas, la suplementación que me toque, ¿vale? Pues la mítica que hemos dicho, yo suelo consumir vitamina D, omega, el magnesio. Luego también consumo un multivitamínico para el tema de concentración. Luego también, importante, pequeño tip, ¿vale? Que las vitaminas del complejo B tienen que siempre intentar ir metiladas. Metiladas. ¿Eso qué es exactamente? Eso es porque como que se salta en la vía de transformación a nivel hepático, y ya directamente es la forma activa de la vitamina. No tienen que pasar por el torrente sanguíneo para luego activarse por el proceso de metilación a nivel del hígado, sino que es como que hago un hack, me las tomo ya activadas para que mi cuerpo no luego tenga que hacer toda la transformación. ¿Y esas las consumes antes de comer o en el desayuno mismo? O sea, yo en el desayuno intento todas. Lo máximo posible que se pueda, sí. pero porque sé que luego me voy a olvidar en comida y cena. Vale. Entonces intento en el desayuno, aunque sean más, intentar consumirlas, no pasa nada, no hay ninguna interacción entre una y otra. Y a partir de ahí, si me tomo la creatina también a media mañana o así, y la glutamina dependiendo del día. Si veo que voy un poco peor de inflamación o mejor, pues me la consumo o no la consumo. O sea, que podría decir que la glutamina reduce la inflamación. Sí. Está comprobado y todo que... Sí, la glutamina, es más, hay un suplemento que sois fan número 1, que tiene glutamina y tiene algo también que se llama zincarnosina, que eso reduce la inflamación abdominal y es lo que hemos dicho de que protege luego la mucosa intestinal. ¿Y esas tú que las compras en páginas cualquiera o...? Sí, a ver, en cualquier página, tienda, herbolario las puedes consumir. Yo las suelo comprar de Naturitas. Naturitas. Pero porque tengo código de descuento bueno, vale. Sí, me hacen algo de precio, vamos a decirlo así. Eso te lo preguntaba porque igual, no sé, mismamente en Amazon. Yo a veces veo en Amazon, veo reviews, tal. En cualquier lado puedes consumirlas. Sí. Lo único que sí que depende de la marca, tiene sus certificados o no. No es el mismo quizá el omega 3 del Mercadona. Claro, que una tienda especializada. O sea, un omega 3 que te vale 10 euros no va a ser el mismo que te vale 40. No creo. Algo tiene que tener de diferencia. Sí. Entonces, ahí estás apostando por calidad de pescado, que no sea de piscifactoría, el método de extracción también, el que le hagan un cribaje y un certificado de ese omega 3, es decir, que no es cualquiera que venga aquí listo, ya tengo una suplementación, no, claro. Sino que viene una inspección a nivel europeo, me coge un lote, lo inspecciona, lo certifica, oye, este lote tiene tanto de EPA, tanto de DHA, es bueno, es de buena calidad. Por tanto, hay mucho más control. Pagas esos sellos, pero te aseguras de que sean de buena calidad. Claro. Entonces, luego comes, me imagino. Luego intento desayunar, pero dependiendo del día, si tengo más o menos hambre, realmente, o sea, sí o sí, yo lo que he aprendido es el escuchar a mi cuerpo. Importante, ¿no? Si yo no tengo hambre, que tengo el apetito cerrado, porque ayer me fui a por un sushi de come y bebe todo lo que puedas, yo ese día no desayuno. Intento practicar lo que hemos dicho antes de la autofagia y un intermitente, 14-16 horas, vale. Y luego ya a media mañana o hasta la comida, pues nada. O sea, no porque toca desayunar, toca comer. Exacto. Yo la verdad es que soy partidario de eso mismo. Sí. Comer más cuando tengas hambre, más por lo
lo que se establece en el sistema. Eso es. Luego, sí o sí, en mi día a día, pues me toca currar a full ahora, o sea, sobre todo delante del ordenador, viendo pacientes a nivel online o si no gestionando la empresa, pues bueno, un poco Claro. gestión, vamos a decirlo así, pero que sí. nunca paras. Y luego sí o sí tengo mi hora de paseo, de rutina, de decir desconexión total. ¿Sin móviles, sin nada? Intento que sin móvil, y si voy con el móvil para escuchar algún podcast, algún audio. Aún así estamos un poco conectados. Sí, pero intento lo mínimo posible. Pero o sea, es como más una intento libertad. Que si me llaman, yo no voy a contestar, no, o sea, eso por esa parte fuera. Sí. Y luego sí o sí, o sea, al paseo voy con mi perrita, entonces que ya no hay como claro. interacción con ella, es nuestro momento del día también con ella. Y sobre todo por la luz solar, que al final no lo hemos tocado, pero es importante también tanto por suplementación eso como... intento salir, lo que pasa que aquí en Pamplona... Es complicado. Y cuando hay sol, aquí la gente se pone ropa corta y... Sí. Sí, porque el cambio es muy notable. Y bueno, para ir finalizando, porque estamos ya... yendo un poco justos. Sí. Yo digo por las cámaras, no por otra cosa. No, tranquilo. No sé cuánto aguantarán más, pero creo que como mucho 20 minutos más. Pero sí que me gustaría eso, errores que tú ves en una persona. Errores que yo veo más frecuentemente. El tema del pica-pica. El pica-pica. A deshoras. Eso es brutal. O sea, pica-pica, o sea, picotear. Eso es. Se piensa que lo hace muy bien. Es más, el otro día una paciente... No, que vengo aquí por prevención, porque no tenía patología ninguna de las dos que te he dicho antes. Y yo, vale, vamos a mirar. Estilo de vida. ¿Cuántas comidas al día haces? Más o menos 3. Y yo, vale. A ver, ¿cómo lo haces? Mira, pues a las 6 de la mañana desayuno. Ay, bueno, pero luego en el trabajo sí que me como unos frutos secos a las 10. Ah, bueno, pero luego cuando llego a casa, antes de comer a la 1, me como una manzana y luego a las 3 como. Entonces, claro, ya me estás diciendo que ya no son 3 comidas al día, que son 6, que son 7 a lo largo del día. Y es lo que hemos dicho antes del complejo motor migratorio. Esas 4 horas, ¿no? Claro. También. Entonces, aunque no seas consciente, estás picoteando demasiadas horas y tú misma te estás autosaboteando. Y cortando, ¿no? Ese ciclo. Yo me quedo mucho con las 4 horas. Sí, quédate con eso. Es importante. ¿Y qué otro mito tú ves por ahí que bueno, no mito, error, pero también mito, incluyámoslo ahí? El error más frecuente, lo del estrés. Eso sí que te lo puedo llegar a decir. O sea, la gente vive en piloto automático. La mayoría, creo, sí. O sea, la gente no tiene ni su momento ni su hora de salir a pasear, de salir a andar, de... Me voy a intentar cuidar lo que decíamos ayer de... Me voy a sentar a última hora de la noche y hacer los 3 agradecimientos del día. Sí. ¿Qué es lo que me ha pasado hoy? Pues voy a agradecer por esto, lo otro. Pero bueno, pero tengo mi momento de... Eso es de... De reflexión, de meditación, vamos a decirlo así, de... Sí. ¿Qué me está pasando? Porque yo creo que la gente es como que... Vale, esto lo hago hoy, y mañana voy a hacer y pasado mañana, y tengo lo otro y lo otro... Frena, sí, calma. Que a veces por desgracia nos toca hacer eso por el mundo que vivimos, que es todo rápido. Claro, pero tienes que intentar tú mismo buscar un hueco. Porque es que si no... Es inviable. Algún momento va a petar eso. Eso sí. ¿Hay algún otro error común que veas o algún punto que sí o sí debas comentarlo? El error más común es la falta de conocimiento que hay. A nivel salud intestinal, ¿verdad? Pero salud, no solamente intestinal, sino yo creo que nutrición. Y mental. O sea, yo creo que algo imprescindible que, sinceramente, yo creo que nos deberían de haber enseñado en el colegio a cómo comer. Ese sistema educativo ahí. Cómo hacer una nómina, que es lo que hablábamos ayer. Sí, fuera de cámara. Interpreta tu nómina. ¿Qué es la declaración de la renta? Eso es. Que te enseñan a comer bien, escúchate. O sea, me parece muy bien que haga ya ahora, cada vez más, una educación sexual, también. ¿vale? Pero también una educación nutricional. Yo con mi madre, porque a mí nadie me enseñó, yo me acuerdo de irme todas las tardes, que me invitaba a ella, a mi zumo de naranja con un croissant en el Capravo. Y era lo normal. Y era, mamá, soy feliz. Yo siempre con el croissant aquí en la cabeza, porque yo creo que era lo normal. Y hoy en día tú para tus futuros hijos lo ves impensable. Y a día de hoy sí, yo lo veo que digo, una locura. Que se me ocurre darle un croissant todas las mañanas a mis hijos. O sea, no. Ni un bocata con nocilla.
Creo Claro, que pero todos es que venimos de la generación de los son 90. cosas que hemos vivido, que hemos pasado por ahí, que tú dices, Pero ¿cómo es posible? ¿qué estábamos haciendo? Eso es. Y era lo que, en teoría, por la OMS, por todo el mundo, era lo Ajá. más sano, lo más nutritivo. Claro. Dale Wow. a tu hijo colacao todos los días. Y tú, hostias. Y luego ves el azúcar que tiene y es, wow, esto es una locura. Claro. Vas con el niño chutado de, bueno, un pico de insulina increíble. Pero ahí ya, industria farmacéutica, industria nutricional. El interés económico detrás, el Estado que no, te quiere más ignorante, cuanto más ignorante mejor. Pero lo bueno es O que... sea, yo sinceramente, de mi ESO, Ujú. yo no digo que hayan cosas que no haya aprendido, pero de qué me va a servir el día de mañana unas derivadas. Exacto. ¿De qué me sirve el día de Integrales, mañana matrices. conocer las partes de un volcán? Cultura general, vale, felicidades. Hoy en día hay ChatGPT. Que es algo que no hemos O tocado, sea, la inteligencia artificial. ¿qué Le, quieres que le te diga? preguntas en el mundo real, la verdad, el tema multiplicar, sumar, tal, siempre en el mundo real están las calculadoras. Hoy día el Claro. móvil, tal, o el reloj si lo usas, pero es que, Pero enséñame cosas básicas que yo voy a utilizar en mi día de mañana. como por ejemplo de los pies, cuando hablé con Ayesa, que es podólogo, qué increíble la salud de los pies, ¿eh? O sea, que no se Sí. toca en ningún momento, aquí lo que importa es la moda y tal, pero luego lo que afecta es a final de tus días, por decirlo así, unas alteraciones, deformaciones Eso es. muy locas y bueno, en el campo también de lo que estamos hablando, vaya, durante todo este podcast. Sí, incluso a nivel de pies lo de la reflexología. No sé si lo llegaste a tocar. No, o sea, Pero coméntalo sí. brevemente si quieres. O sea, Sí. es básicamente que dependiendo del punto del pie que tú masajeas, que tú tocas, Ujú. repercute a ciertos órganos. O sea que es verdad, esa imagen que ponen de la planta del pie, Eso es. diferentes reflexologías se llama. Eso es. Wow, Sí, increíble. sí. Y también el tema de la microbiota a nivel del visual, también hay una conexión, podríamos decir, ¿o no? Eso es. También, o sea que es una locura todo esto. Uf, yo creo que daría para más incluso. Hay para hacer varios Sí, podcasts. sí. Bueno, yo por mi parte ya me adelanto que estás invitado una segunda vez si quieres, porque no sé cuánto más aguantarán Sí, las no, cámaras. tranquilo. Estoy más preocupado por eso, ya cuando las actualice bien. Y nada, ya por último, me gustaría preguntarte las últimas dos preguntas. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado y a tu yo del futuro? Wow. Nunca me habían preguntado esto. A mi yo del pasado, que siga adelante, que pase Ujú. lo que pase y que no frene. O sea, Ujú. que dé el 200% como lo hemos estado haciendo hasta ahora, que lo vas a conseguir. Ujú. Y a mi yo del futuro, pues que ahí nos vemos y espero que para muchos años más. Sí, qué bien, Sí. que esté orgulloso, sobre todo porque lo que haces para mí Sí. es muy importante y que más gente debería conocer la salud del intestino como tal. Y la última pregunta es, si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría que te recordara? Pues la verdad que yo espero a nivel, sobre todo, que haya podido hacer cambios en la vida de algunas personas. Ujú. O sea, y que me recuerden, pues eso, aunque sea médico y que Ujú. quizá parece como profesional, vamos a decirlo así, mítico, Ujú. pues la bata, que yo no soy para nada ese tipo de médico. Ujú. O sea, que yo quiero lo mejor para mis pacientes, lo mejor para mi familia, o sea, ser empático sobre todo, o sea, que yo soy mucho de ponerme en la piel del otro. Sí, sí. Y quiero que, o quisiera que me reconocieran así y haber hecho ese cambio en la vida de las personas. Qué bien. Es importante eso porque yo también cuando voy al médico, yo lo encuentro nada empático. O sea, Sí, como que falta un número mucho a día de más, hoy. tengo 10 minutos, 15 contigo y siguiente y fuera. Eso es. Me gusta ese punto humano que Gaby con tus pasas lo hemos tocado y Sí. con Iñaki seguramente que lo verá. Un saludo, por cierto. Me gusta ese pensamiento más humano. Pues nada, Jaume, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber estado aquí, A ti por por compartir invitarme. toda tu información, que es increíble y por mi parte, como te digo, nuevamente estás invitado una segunda vez, más adelante, si quieres. Ya lo cuadraremos y a mí me has caído muy bien, por Sí, cierto. claro, no, igualmente. Es mutuo. Pues nada, os agradezco que hayáis llegado hasta este punto del podcast. Ya sabéis que cualquier experiencia sobre la microbiota, en este caso, lo puedes compartir, incluso si sois profesionales, compartir vuestro conocimiento y que todo el mundo aprendamos que nos hace falta.
El sistema tradicional no lo hace, pero nosotros sí. Así que nada, suscribiros a este proyecto y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Chao.